Michael Hartnett anuncia como jugada ganadora los bonos americanos para 2023. Hoy, en Momentum, traemos a Mr. Timbits para aprender la mejor manera de ejecutar esta operación. Buenas tardes a todos. Hoy adelantadas, porque no queremos pisarnos con el furbito, porque, Buenas en fin, tardes, está la cosa muy... Uy, qué serio estás, Ciper, ¿estás bien? Buenas tardes. ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algo así como atascado en la garganta? Es la nueva voz, porque ahora os hablo desde el pene del diablo. Hay... O sea, ¿qué estábamos haciendo, tío? Qué vergüenza, tío. A ver, todo esto es un chiste interno porque el señor Ciprés ahora tiene esto que veis. ¡Chan, chan, chan! Estoy compartiendo tu pantalla. Pon tu pantalla, Ciprés, que se vea bien. Pero está puesta, Ahí está. ¿no? ¡Chan, chan, chan! El pene del diablo, me lo ha regalado Raúl, ¿eh? Tremendo falo electrónico, ¿eh? Esto es un regalo envenenado, porque ahora te verás obligado a hacer un montón de programas, porque se te va a oír estupendamente. Entre que ya lo estás Se oye emitiendo bien, desde la se oye aldea, bien. se oye cristalino. Bien. Hombre, hostia, mola mucho, ¿eh? Te hace de micro y te ilumina la habitación al mismo tiempo. Sí. En plan, sugerente, además. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tener un programa muy interesante. Tenemos hoy a Mr. Timbits, inversor particular. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo, la verdad, muy bien. Con muchas ganas de hablar con vosotros. Estuvimos muy contentos en el evento de conocerte. La verdad es que fue Sí. una cosa estupenda. Y desde entonces lleva Ciprés dándome la matraca. Win, hay que tener a Mr. Timbits. Y yo, como mi vida es básicamente hacer feliz al señor Ciprés, pues aquí estamos. Muy guay. Pues muchas gracias, señor Ciprés, porque me hacía ilusión, la verdad. La verdad que haberos conocido a todos en físico en Avilés ha sido una de las mejores cosas que he hecho este año. Nos alegramos de oír eso. La verdad es que hubo muchos conocimientos ese día muy interesantes. Vamos a empezar. No voy a comentar, Gretel Senhassel, ese comentario que pones, lo siento. Vamos a empezar, perdonad que hayamos cambiado la hora, pero bueno, siempre nos podéis ver en diferido, porque hoy va a ser un programa muy interesante y bueno, así tenéis a bien. Podéis ver el furbito, si queréis ver el furbito, que yo sé que hay gente que esto le interesa. A mí como ni me va y me viene, pues, ¿qué te voy a decir? Si no estáis suscritos, suscribiros. Recordad que, como ya os he dicho, una de mis misiones en esta vida es hacer feliz al señor Ciprés y estamos ¿a qué? A 100 escasos suscriptores para llegar al siguiente milenio de suscriptores. Y eso nos haría mucho felices para estas Navidades. Así que suscribiros, por favor. Tú que nos escuchas, regalo de Navidad, suscríbete. El Pople nos regala 7.000 suscriptores. Para Navidad estaría bien. Que oye, que ya estáis suscritos o no os queréis suscribir, porque yo qué sé, no sabemos. ¿Tenéis alguna decisión? ¿Nos odiáis? Al menos darle un like al vídeo, porque traemos buena información. Ciprés, todo el mundo quiere la actualidad de esta semana. Claro, normal. Porque, claro, estamos... ¿Ves el título de hoy? No, pero lo voy a poner ahora mismo. Veamos. Pon el título, hombre. Ya está cargando tu pantalla. Pues no sé, no vemos nada. Saca la pantalla, tienes que darle un clic. Pero ahí está. No, vuelve atrás. Hasta pronto. Más vale noviembre en mano que meses random volando. Adiós, el November Mooning. Se nos va noviembre, ¿eh? Ha cumplido, noviembre cumplió lo prometido, pero ahora se va. Ya nos quedan 2 días de nada y empezamos a diciembre, que es otro cantar de diciembre. Bueno, pero esto es un poco así, ¿no? Porque el October siempre será en octubre, el October Tanking anunciado no ha sido para tal. Pero luego el November Mooning ha sido bastante November Mooning. Los mínimos de este año se han hecho en octubre, ¿eh? Octubre también cumplió con su parte, ¿eh? Octubre cumplió con su... Entonces, ¿qué nos depara diciembre? A ver, hay bastante consenso que hasta final de año vamos a estar bien. Hay bastante consenso. Lo cual, no sé si es bueno o malo.
hay que entender también que claro, tú te pones en la piel de Goldman Sachs y de JP Morgan y miras sus fondos y miras los resultados que están sumando y la verdad, van a hacer el ridículo como no consigan recuperar fuerte en diciembre. O sea, ellos van a tratar de hacer un poco de limpieza, ¿no? O sea, a la medida que puedan, van a mirar de empujar la bolsa hacia arriba, pero estamos en Tiene una un punto inercia bueno. que no se puede, claro. Sí, estamos en un punto relativamente bueno en el sentido de que la recesión aún no es 100% visible, pero las bajadas de tipos sí que se pueden vender como que ya pronto llegan, ¿sabes? Entonces, ¿Ya pueden pronto jugar. llega la solución o pronto llega la solución? Claro, aún estamos en un punto intermedio donde aún se puede celebrar que la Fed no va a apretar tanto con los tipos, pero aún no estamos metidos en recesión. Entonces, Bueno, no sé si la Fed no aprieta tanto con los tipos, pero no sé quién es el guapo que pilló una hipoteca ahora con interés al 6% en no, todos los mercados que son relativamente, que están todos, relativamente burbujeados. todos los indicadores dicen que muy poca gente está pillando hipotecas. Hay un parón muy bestia, así que no. Pero eso te digo que la recesión será bastante evidente dentro de un par de meses, por decir algo, ¿no? Entonces será cuando tendremos el problema de ay, la recesión. Pero ahora de momento tenemos una pequeña fase donde tienen margen para tratar de arreglar un poco el año en diciembre. Veremos. No soy nada confiante, ¿eh? O sea, nada de December Mooning. Yo no No hay confío. December Morning, no acabamos el año en verde. No, no. Bueno, no, puede acabar el mes de diciembre en verde, ¿eh? Pero no con la misma confianza que te dije en November Mooning. Sí, en November Morning estabas bastante convencido, la Sí, verdad, muy no te lo voy a convencido. negar. No, yo Bueno, ahora ya estoy pensando más en putazos para el año que viene que en largos. está la cuesta de enero y el putazo de enero. El putazo de enero, efectivamente. El putazo de enero, ese sí que no creo que ese no se van a olvidar del putazo de enero, ¿eh? Esos no se libran. Pues venga, vamos allá. Empezamos. Empezamos. Venga. No Darle hay un like, acuerdo. hombre, que todas las semanas se le ocurra aquí el Ciprés como si no hubiera nada. Darle un like. No sé si es así. Sí, me lo paso bien, ¿eh? El domingo, que es que no. Es trabajo, pero es entretenido, ¿no? Juntas mucho. Siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre empiezo el fin de semana pensando, esta semana hay poco material. Y luego Y al final, claro. Sí, al final tengo que sacar cosas porque se me juntan demasiadas, tío. O sea, siempre es lo mismo. A ver, no hay acuerdo. Los países bálticos y Polonia quieren establecer un cap de $30 para el petróleo ruso y el resto del continente les está diciendo que se van a tomar por culo. Entonces, no hay acuerdo. Bueno, Rusia ya se anticipa a un posible acuerdo diciendo que está preparando un decreto para banear, o sea, para prohibir la venta de petróleo a los países que participen de dicho cap, de dicho tope, al precio del petróleo ruso. Y claro, pues obviamente aún queda un poco de sentido común en el continente y la gente se ve con las gasolineras vacías, ¿no? Sin Claro, sustancia. porque Entonces, si ya pueden hacer presión con el gas, no te digo ya con el petróleo. sí, bueno, con el petróleo se generaría Bueno, Raúl se forraría con los tankers, ¿vale? Eso sería un factor Pero positivo. Raúl se va a forrar, haga lo que haga Rusia. Sí, ya, pero la vez, para su jugada del tanque iría de puta madre, pero para el pople europeo sería un poco complicado, al menos durante un tiempo, porque vamos, es que ya sabéis que hay un problema de abastecimiento global de petróleo, no sobra en estos momentos. Entonces, si nos negamos a recibir los tanques rusos, nos metemos en un lío bastante grande además. Entonces, pues bueno, no hay acuerdo, gracias a Dios, y esperemos que no lleguen a un acuerdo nunca. Bueno, o si no, que lleguen a un acuerdo de esos como el del gas, ¿no? Que han puesto el cap del gas a 275, pues si Que es ponen un el cap cap del... que está diseñado para no hacer cap, como bien dijo Javier Claro, Last en Twitter. exacto, lo que dijo Javier Laz con toda la razón, pues que si ya con el petróleo ponen el tope a 160, pues bueno, pues vale, pues está bien. Pero bueno, a 30 que se olviden los polacos porque no va a colar. Es demasiado peligroso. Hay límites aún. Total,
Vamos en línea, o sea, esto es una tónica recurrente de este 2022. No sé si en 2023 va a seguir igual, porque todo es déficit de petróleo, déficit de gas, déficit de cobre, en este caso Codelco, y tenéis a su presidente, Máximo Pacheco, se llama el presidente de Codelco. Que no es Pacheco Máximo, sino que se llama Máximo Pacheco. Y eso, dice que... Pacheco Máximo. Dice que eso, que hay una previsión de que falten unas 8.000 toneladas de cobre para 2032 de producción. ¿Vale? Es un problema bastante grande el que anticipan y, dado que ellos son el principal productor y que están interesados en que haya escasez de cobre, cuando te dicen eso es que realmente hay riesgo de escasez. ¿Vale? Si eso te lo dice el comprador, que siempre está interesado en la película de que falta, bueno, o sea, un trader, ¿no? Sí. Pues bueno, pero el productor, si te lo dice, pues, a ver, está diciendo que realmente ellos no van a tener capacidad de aumentar mucho esa producción y no hay grandes descubrimientos ni grandes proyectos. Entonces, es una jugada muy interesante el cobre de cara a los próximos años por todo el tema de la electrificación, el coche eléctrico, las energías renovables consumen muchísimo cobre, cosa que no pasa con las plantas de carbón y demás. Claro, electrificar los aerogeneradores supone mucho cobre, entonces está avisando de que tenemos ese problema. Y bueno, ya lo hemos comentado, ¿eh? Esto es para seguir No es la primera vez que hablamos de que va a haber escasez de cobre. Sí, para seguir el hilo de los alemanes, que sabéis que establecieron una ayuda para adquirir reservas de cobre porque se temían que iba a haber falta, los chinos están comprando sin parar, entonces se está gestando aquí un problema. Aún no se nota en la cartera a nivel del día a día, pero no debería tardar mucho en empezar a notarse. El cobre no está excesivamente caro en relación a sus precios durante el último año y medio, pero cuidado que se está aquí gestando de marimorena. Bueno, Europa acusa a Estados Unidos. A mí, lo que me parecería raro es que no lo hicieran, claro. O sea, me gusta este titular. De sacar provecho de la guerra. Bueno, estos gobernantes europeos, la verdad que están cada vez más... A ver, esto, ¿por qué ahora? ¿No os disteis cuenta hace 6 meses de esto? No, es ahora, os dais cuenta ahora. Bueno, a ver, obviamente que Estados Unidos se está beneficiando. Han hecho una ley, la supuesta ley contra la inflación, en realidad es una ley que tiene como objetivo atraer a la industria europea para que se instale en Estados Unidos. Además de que, como ya sabéis, es decir, ahora no dependemos del gas ruso, pero dependemos del gas americano. Un gas natural licuado, además, que viene por mar. Y el mar es propiedad de Estados Unidos y de Inglaterra, es decir, es algo que ellos controlan. Es algo que ellos, en un momento de un conflicto, ellos podrían aplicarnos un bloqueo naval y dejar a Europa sin acceso al gas. Es decir, hemos pasado a depender de unos para depender de los otros, que además son más caros. Esa es la única realidad. Y parece que, bueno, se han dado cuenta ahora. Después de aquí, ya sabéis que lo estamos diciendo desde el día 1, que era el único que estaba sacando algo de provecho, que tanto rusos como europeos estaban siendo perjudicados, incluso los chinos tampoco. Claro, los chinos también, porque... No, los chinos están ganando una pasta, revendiendo el gas que tienen contratado en los contratos a largo plazo. Hombre, sí, pero el precio global de la energía es más caro por culpa de este conflicto. Claro, entonces sí que están sacando algo de pasta, pero ellos preferirían que la energía fuera barata y seguir dedicándose a lo suyo. Claro, China piensa que en proporción a lo que consume... Da igual, o sea, China, India y todos estos son ganadores secundarios. No son ganadores. Están sacando algo de rédito de la estupidez europea, pero ganadores no son. Claro, porque consumen 10 pagando, o sea, consumen 10, por decir algo, pagando mucho y consiguen revender uno un poco más caro o más caro, pero son grandes consumidores y el hecho de que esta energía tan cara, como dice Wayne, yo estoy de acuerdo, no es provechoso. Es verdad
que como ellos la están pagando más barata que los europeos, son más competitivos y tal, pero igualmente no es una cosa que a ellos les beneficie directamente, por decirlo de alguna manera. Así que es verdad que, bueno, claro, puede producir un poco más barato, pero bueno, eso también es mérito suyo, simplemente porque le compran a los rusos. Eso es nuestro problema si no lo hacemos, por decirlo de alguna manera. Total, esto está sobre la mesa, hay cada vez más disensión, es decir, Europa, claro, es que Europa se está enfrentando a una situación que empieza a ser un poco extrema y digamos que el apoyo o el seguidismo de las políticas americanas empieza a estar muy contra las cuerdas, porque bueno, aunque no salen los medios de comunicación masivos, hay muchas protestas en Alemania, por toda Europa, y es lógico. Es decir, al final la gente está viendo una guerra que ni les va ni les viene. Al final son rusos contra ucranianos, contra rusos, al final es Unión Soviética, no eso. ¿Sabes? No es Chequia o Polonia o no sé, es otra cosa. Entonces, No creo que los polacos piensen como tú, Cipres. no, porque los polacos Los exactamente... polacos no piensan, pero porque tienen un pasado con Rusia distinto. Es que no, porque, a ver, sí, es que los polacos son unos posibles beneficiarios de esta confrontación. Los polacos forman parte de lo que Estados Unidos le gustaría crear entre Europa y Rusia, un gran bloque, la antigua mancomunidad polaco-lituana, que era un monstruo que ocupaba pues, los países bálticos, Polonia, parte de la actual Rusia, parte de la actual Ucrania, que impidiese el comercio fluido entre Europa y Rusia, en todo caso encareciéndolo, cobrando peajes por dejar pasar por ahí las materias primas rusas y demás, y que en un momento dado pudiese bloquear todo el comercio de Rusia con Europa. Los polacos están actuando como un ariete anglosajón para dificultar la política entre Rusia y Europa. Y Europa, pues es que no tiene, es que Europa, pues más que tenemos muy difícil justificar el nivel de vida que tenemos. Es decir, no tenemos poder militar ni nivel de control de materias primas, ni nada para defenderlo. Y, bueno, las otras potencias pues nos están devorando, básicamente. Entre unos y otros se están comiendo los ahorros, lo que hemos estado ahorrando durante varios siglos, pues nos están devorando. Esta es la situación. La inercia, si quieres llamarlo. Sí, la inercia. Tú cuando tienes algo tienes que poderlo defender. Tienes que poder salir y plantar cara y no podemos. Realmente nosotros no podemos hacer lo que ha hecho Rusia o lo que podría hacer China. No tenemos forma de hacerlo. Total. Siguiendo con el tema del oro, chavales. Esto es muy interesante porque marca dos cosas bastante claves. Primera, Ghana, voy a leer la noticia antes de nada, Ghana planea adquirir petróleo vendiendo oro y va a obligar a las mineras de oro de Ghana a venderle al gobierno sin descuento, ojo, sin descuento, oro, pero que el gobierno pagará con moneda ganesa, ¿vale? Entonces, con ese oro pretenden comprar petróleo y derivados del petróleo sin tener que usar el dólar por medio. ¿Vale? Normalmente, sí. Justo estuve leyendo el otro día una cosa muy curiosa. En Vietnam, 100 millones de habitantes, economía creciendo a todo trapo, se utilizan 3 divisas. Se utiliza la moneda vietnamita para el día a día, para ir a comprar el pan o el punk, como quieras llamarlo. No recuerdo cuál es la moneda de Vietnam, pero se utiliza solo para eso. Para cosas un poco más grandes o para comprar tecnologías, si quieres comprar un iPhone en Vietnam, se usan dólares. Y para inmobiliario se usa oro. ¡Ostras! Única y exclusivamente, no puedes hacer transacciones inmobiliarias en Vietnam si no es con oro. Me pareció curiosísimo. ¿Qué dices? Es muy curioso. Sí, muy sorprendente. Pero el mundo está lleno de sorpresas, ¿eh? El mundo... Bueno, total, volviendo a Ghana. Esto normalmente era motivo de que te invadiese la quinta flota, ¿sabes? Normalmente, si hacías esto, venían portaaviones americanos, desembarcaban y había una democratización. ¿Qué pasa? Que para empezar, China es el principal socio comercial de Ghana, está imbricadísima en su economía. Segundo, China tiene una base militar cerca, entonces ya la quinta flota ya no es lo mismo. O sea,
Ya no vas con la misma confianza a democratizar. Y tercero, es muy importante, va en línea esto y acompañado por un montón de países gordos que están tratando o planteando hacer cosas similares. Es decir, si a estos pobres ganeses se les ocurre hacer esto por su cuenta y riesgo, evidentemente les caería un puro importante y tendrían un montón de problemas que igual lo siguen teniendo. Habrá que ver si tío Sam tolera esta insolencia. Pero, en todo caso, cuando Arabia Saudí está planeando vender su petróleo por yuanes, Rusia ya lo está haciendo obligando a la gente a comprarle sus productos en rublos. La India, cuando todos estos países en conjunto están tratando de expulsar al dólar de sus transacciones internacionales, evidentemente para un país más pequeñito como Ghana, pues es más sostenible hacerlo porque Estados Unidos tiene problemas más importantes que venir a tocarles los huevos a ellos. A ver, esto va en línea con todo lo que lleva el pobre Dani Dragón de la Plata diciendo desde hace muchos años. Va en línea con el hecho de que el dólar va a generarse en el futuro un exceso de dólares muy grande cuando todos estos países lo quiten de su circulante, porque tendrán que hacerlo, si no, ya os lo he explicado, pero si ahora Ghana empieza a comprar petróleo con oro, básicamente todos los dólares que tenían circulando, que ellos utilizaban para comprar ese petróleo, pues ya no los necesitan y tendrán que venderlos. Y junto con ellos, pues un montón de otros países, ¿no? Entonces aquí se está creando un problema financiero muy grande que me resulta muy difícil de evaluar, de prever las consecuencias que tendrá. Es Claro, muy porque difícil. si de repente de la noche a la mañana todos los BRICS dicen, bueno, hasta aquí, vamos a empezar a no utilizar los dólares, al día siguiente arde el mundo. O sea, como bien dices, es difícil de prever las consecuencias que tendría algo así. Es muy difícil de prever. Yo lo enfoco de la siguiente manera. Es decir, Estados Unidos está gastando 800.000 millones de dólares anuales en mantener su ejército, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes plantearte enfrentarte a Estados Unidos mientras ellos tienen esa capacidad de gasto infinita. Por lo tanto, en un conflicto militar con Estados Unidos, lo primero es al menos dificultarles la capacidad de generar deuda y generar dólares. En esa línea se están moviendo todos, porque saben que al final tener un poder tan masivo, se use bien o se use mal, es un peligro inherente para cualquiera. Es decir, un país que tiene esa capacidad de generar gasto, de generar deuda, de poder financiarse, termina siendo un peligro para cualquiera. Entonces, como se ven en situaciones de poder hacerlo, van a tratar de reducir esa capacidad. Porque al final, lo primero que tendrán que reducir los americanos, como no tienen una seguridad social tan bestia como la que tenemos nosotros, nuestro gran gasto social son las pensiones y la sanidad, ¿no? Mayormente. En el caso americano, no. Que Estados Unidos gasta más porcentaje de su PIB en sanidad que España, como el doble. Sí, que pero tenga una sanidad muy cara no quiere decir que no tenga una sanidad tremenda. Y mucha de esa parte va la... No, que Estados Unidos tiene un sistema de sanidad público desastroso. Vale, pero existir existe. Pero tiene, ¿no? Y es muy caro, además. Sí. Vale. Bueno, es muy ineficiente. El coste por usuario es muchísimo más caro que el de España. Sí, claro. Es muy ineficiente comparado con el nuestro. Así es. Claro. En definitiva, pues tendrán que recortar de eso, lo cual genera malestar social, y tendrán que recortar del ejército. Entonces, ese es lo que pretenden. Y claro, al final, si ellos no pueden seguir con un déficit constante, es que el déficit que tiene Estados Unidos es una cosa demencial, creo que es el 16%, es una auténtica locura. Pero bueno, como la gente le compra los dólares porque los necesita para pagar su propia deuda, pues bueno, siguen haciendo. Cuando Ghana empieza a endeudarse en moneda local o en yuanes, pues la Fed tendrá menor capacidad para colocar ese dinero, tendrá que recompensárselo a sí mismo todo el rato. Entonces se generan una serie de desequilibrios que llevarán a una inflación en dólares, o sea, una pérdida de poder adquisitivo. Veremos cómo evoluciona esto. De momento esto, la jugada de Ghana... Que dejará diminuta la pérdida de poder adquisitivo que han tenido hasta ahora simplemente imprimiendo moneda. Entiendo que intentas decir. Claro, porque de golpe te encontrarás con un montón de dólares
que la India, China, Rusia están vendiendo, se están quitando de encima, más un montón de dólares nuevos que el gobierno pretende que se impriman para poderse endeudar, contra un número de compradores muy bajo, muy reducido. Entonces, eso va a generar, evidentemente, lógico, veremos qué sucede, porque al final las finanzas del mundo es muy complicado y la Fed, veremos qué poder tiene de comprar todo lo que haga falta. También, ¿vale? Entonces, pero sí, en principio esto debería llevar a una inflación muy fuerte para el dólar, que perdería muchísimo valor, mucho más del que viene perdiendo, mucho más rápido también. Pero bueno, habrá que ver, que estas cosas son muy complejas. A ver, me llamó la atención Bill Ackman, que ha tenido un 2022 bastante complicado, pero cierra el año con una jugada sorprendente, que es ponerse corto de Hong Kong dólar. Se ha puesto en corto de Hong Kong dólar diciendo que la paridad con el dólar se va a romper. Con dos Hong Kongs, qué interesante. Sí, sí. Ha usado mucho revuelo esta semana ese tema, en Twitter. Ha causado revuelo, sí, porque es muy curioso y porque es sorprendente. Una jugada sorprendente, o sea, esto es un triple importante que se ha lanzado, porque bueno, a ver, supongamos que se produce, se rompe esta paridad. ¿Cuándo se va a romper? Tú no sabes si va a ser dentro de un mes, dentro de un año o dentro de 10 años. Y mientras tanto el corto ahí comiendo. Claro, mientras tanto el corto ahí comiendo y la bolsa subiendo, ¿vale? Porque era noviembre. O sea, este señor no sabía que en noviembre hay que ponerse algo. Bill, joder, ¿qué haces? ¿Cuánto ha subido el SP este mes? Ha subido, ¿no? Porque ha subido. Sí, ha subido no lo sé. Luego lo miramos con el gráfico. Ha subido un 5%. Está bien. Bueno, bien. Toma trillions. Para un índice de estos, un 5% es mucho. Sí, Por eso digo que toma trillions. Un 5% del Nasdaq es una barbaridad. Claro, y este estaba corto de Hong Kong dólar, mientras tanto. Claro, y esto es desde el último mes. Si me pongo en el día 1, es aún más. Así que bueno. No, sí, Pues eso. Continúa, perdón. No, pero si quieres decir algo bien, ¿eh? Pero no, de momento no le ha salido bien y Morgan Stanley le ha llevado la contraria y dice que no, que el Hong Kong dólar se va a quedar porque es de gran interés también para China y para Hong Kong mantener esa paridad por muchos motivos macroeconómicos y demás, y que algunas veces dice que algunas veces sí que es verdad que puede ser un lastre para la economía de Hong Kong, pero que da una estabilidad que a largo plazo es muy positiva. Eso puede dar para un programa corto, ¿no? Explicar, porque el Hong Kong dólar está fijado, la tasa de cambio más o menos, al dólar. Sí. Pero yo no sé en base a qué está fijada, ¿sabes? Yo solo sé eso, que está fijada, pero estaría bien un día explicar cómo la fijan, ¿no? Cómo hace, creo que es 7,70 y algo, ¿no? Claro, porque el Hong Kong dólar no vale lo mismo que un dólar. No, 7, como dice Raúl, 7 y pico a día de hoy. Y lo tienen fijo a eso, ¿sabes? Bueno, el asunto es cuál es el mecanismo que usan para con el que fijan ese par. Claro, porque ese sabía mecanismo es el contra el que está apostando en contra nuestro amigo. Claro, porque si se rompe ese mecanismo, el Hong Kong dólar puede bajar, porque si no estaría apostando a la vez en que el dólar va a bajar. Claro, está apostando que el Hong Kong dólar, en cuanto se separe del dólar, bajará y hará más competitivo, eso hará más competitivo a Hong Kong. Porque entiende que en Hong Kong en estos momentos hay una crisis inmobiliaria gorda, hay un frenazo económico gordo, y que al mantener una moneda sintéticamente más fuerte de lo que debería, les está perjudicando, que es verdad. Claro, podrías argumentar que está apostando que va a haber movida política en Hong Kong y van a perder sus proteccionismos. Puede ser. Mira, dice Aleix Amorós, Aleix siempre al quite, información de primera mano, no es un precio fijo sino una horquilla, aunque muy estrecha. Hay programa aquí, ¿eh? Sí, porque fluctúa pero muy poco lo que dice Aleix. Sí, Aleix siempre ahí al detalle, ¿eh? Pero es exacto, es una pequeña horquilla. Total, veremos qué sucede con esto.
Hong Kong es una pieza económica muy importante para China y bueno, todo lo que pase ahí, pues al final termina siendo de una importancia capital para todo el mundo, ¿no? Entonces veremos cómo termina. A mí me llamó la atención, sin duda, a ver, si quería llamar, que esta es otra opción, Raúl, hay que tener, igual se ha puesto corto de un 0,2% de la cartera, pero con esto ya ha salido por la tele, en plan, mirad qué grande yo soy con mis jugadas. Importante eso, ¿eh? Para promocionar sus cosas, puede ser también. Total, vamos a seguir adelante. Vale, hemos hecho limpieza, Raúl, ¿eh? Hemos hecho limpieza en Los Ángeles, ya no hay barcos esperando. Sí, Quedan- se acabó. Se finí. Quedan 59 barcos en otros puertos de Estados Unidos a la espera de que los descarguen, pero en Los Ángeles ya se ha hecho limpieza. Y fíjate que este es el periodo de estacionalidad positiva, entre comillas, para el sector, lo cual indica lo mal que estamos. Lo mal entre comillas. Vale, entre comillas, que seguimos bastante más caros de lo que Por venía encima siendo de la habitual. media de hace años, claro. Y parece que ya, o sea, estas últimas semanas está estable el índice. Parece que este es el, bueno, vete tú a saber lo que pasa. O sea, estabilizan los 2000 y pico. El suelo, ¿no? Posible suelo. Sí, posible suelo. Posible suelo, bueno. A ver, claro, es que lo comentaba hoy en la revistica, pero, ostras, es una pena. Bueno, siempre es una pena, ¿no? Que se produzca un rebrote de COVID en cualquier lado, es un coñazo para la gente, ¿no? Pero en China especialmente, porque con un año tan malo que han tenido, podían, ahora que estaban ganando el favor de la prensa, ¿no? Y del mercado, empezar a tener había que correr la idea del rebote chino, pues ahora les viene este brote que además viene acompañado de malestar en la calle, protestas, represión. Es la primera vez que hay protestas serias en China con el tema de los lockdowns. Y si habéis visto las imágenes, no sé si tienes una slide para esto luego. Pero si habéis visto las imágenes y los vídeos de lo que está pasando en China, no ha habido disturbios de este nivel desde Tiananmen. Ya sabemos cómo acabó. Es heavy, ¿eh? Es muy heavy, sí. Hombre, es normal, ¿eh? A ver, es que la gente pobre llevan demasiado tiempo con un sistema de control que no está... A ver, es muy difícil de justificarlo cuando el resto del mundo pues ya hacemos vida más o menos normal desde hace tiempo. Entonces, es normal, pobres. Además que, a ver, lo de Foxconn, por ejemplo, de tener a la gente encerrada en la fábrica trabajando, son cosas muy extremas. Y los chinos aguantan mucho, pero cuando revientan son terribles. Están, bueno, pues hay mucho malestar. Y veremos cómo lo gestiona el gobierno y veremos si eso sirve para que aceleren un poco el aflojar o si por el contrario, por un tema de orgullo, aún lo que hace es frenar esa apertura. La salida, sí. Es lo que me preocuparía a mí. Sí. Por eso digo que es una pena porque China, la bolsa en China lo tenía muy bien para empezar a remontar y prender una senda alcista a largo plazo. De hecho, creo que luego viene un indicador curioso. Y claro, esto va a frenar mucho. Aunque también es verdad, que ya os lo comenté, que siempre que se sale de una zona de suelo como la que posiblemente hemos visto en China, hace falta una segunda patita para abajo. O sea, es casi siempre. Entonces es muy probable que esto sirva como excusa para ahora vamos a testear otra vez el suelo o más o menos a ver si entra dinero. Vale, Raúl. Dime. ¿Estás ahí? Estoy, Tío, presente. la gente está corta de petroleras, ¿eh? ¿Qué dices? Sí. Mira, ExxonMobil. Biggest shorts for hedge funds. Los mayores cortos por parte de los hedge funds. Y ExxonMobil está número 1. Y Occidental y Chevron 3 y 4. Hay mucho corto en petróleo, ¿eh? Hostia. Sí. Supongo, yo lo he explicado en la revista que he hablado del petróleo también, supongo que es porque, a ver, se asocia petróleo junto con recesión igual a bajada de consumo, lo cual supone bajada de precio. Y ya está, sin más. Yo pondría, además que han subido mucho, ojo, han subido mucho y cuando algo sube mucho siempre da más ganas de ponerse corto. Pero entiendo que la jugada, o sea, el motivo es este, y que esto va a ser, digamos, como un viento de cara, un freno durante los próximos meses. Lo que pasa es que al final
el estudio fundamental del sector desde dentro dice cosas que no se corresponden con una fuerte bajada del precio. ¿Sí o no? A ver, es complicado, ¿eh? Yo puse un tuit al respecto esta semana. Crisis, ¿eh? Crisis. Posible crisis, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, el precio se está yendo a carete, Ciprés. A ver. No, está en su peor hora desde hace tiempo, pero no se ha ido al garete aún. Aún tenemos un doble suelo ahí que puede ser bueno. Está... Doble suelo aguantando. Es que estoy hablando de cabeza, pero el WTI ha perdido los 80. Sí, en 77 está el doble Así suelo. que estamos mal, ¿eh? Estamos mal y veremos a ver porque... a ver qué pasa con el petróleo ruso, ¿no? Bueno, y no sé si has puesto... Sinceramente queda partido. No sé si has puesto la noticia, pero ya ahora somos amigos de Venezuela. Sí, hombre. Sí. No he puesto noticia, pero es algo que se puede comentar ahora perfectamente. Chevron, de hecho, aquí la tenéis en número 4, ha sido autorizada por la administración americana para poder volver a extraer petróleo de Nicolás Maduro. Petróleo de Maduro. Hombre, espero que de Nicolás Maduro directamente no, del país. Bueno, no, pero el país es de Maduro. El país es comunista el país, entonces es propiedad de Maduro el país. Se puede decir así, igual que China es de Xi. Así, bueno. Correcto, sí. La propiedad privada... Espérate, esto no viene a cuento nada, pero yo he llegado hoy tarde, ¿no? Porque por cosas, pero cuando habéis probado el micro nuevo, sí. ¿habéis fijado que sea el correcto? Porque dice solo marca lo mejor. Es el correcto. No, pero lo que pasa es que Ciprés está ahora mismo en una habitación amplia y tiene un poco de eco, pero le pondrá arreglo. Pero oírsele se le oye cristalino. ¿Se me escucha bien o no? Yo soy se oye amplio, pero no es malo. Sí, amplio está bien dicho. A ver, que hable el Pople. Si el Pople quiere que yo vuelva al micro antiguo... No te cambies de micro ahora que la liamos. No, ahora no. No es tan... A ver, se escucha el problema es el eco. Pero el sonido está bien. Hay que entender que hacíamos un cambio a mejor. O sea, tenemos que mejorar. Si no mejoramos, volvemos para atrás. A mejor. Yo soy muy reaccionario, ¿eh? O sea, yo reacciono, ¿sabes? A ver, es que no sé, es que estabas mal, entonces era fácil aumentar, claro. Era fácil mejorar. Bueno, ya, podemos continuar. Pido perdón por el inciso. Inciso de audio. Es que no es algo que Raúl tiene mucho toque con el audio y yo tengo un toque, es que a mí me da vergüenza que no se escuche bien, tío. Pero que se oye amplio. Pero se escucha bien, o sea, te puedo escuchar. Vale, bien, pues si puedes escuchar, estamos bastante. Hay que comprar en las historias estas de espuma de estas. Es como espuma, sí, ¿no? Las hueveras que se llaman. Eso. Quieres ponerle, digamos, el preservativo al pene. ¿Perdón? ¿No? A ver, se acabó mira, el... ¿Ves el tema se acabó ya. El robot es que... Mira lo que dice Manu Rujano. El micro es bueno, pero como dice Wayne, la habitación está preparada para la reverberación. Te sobra una V ahí. Pero sí, exactamente. No es un problema. Se te escucha bonito, pero se te escucha amplio. Entonces no pasa nada. Te vamos a poner unas hueveras. Vale, ponme unas hueveras. En mi habitación, las hueveras. En la habitación, sí. Hay una especie de paneles que están hechos de goma espuma que tienen aspecto como de una huevera. Tienen como piquitos, tienen como conitos. No pienso poner hueveras en mi habitación. A ver, ya está. Pausa. Asumo mi culpa. Esto es culpa mía por llegar tarde. No volverá a suceder. Mira, se oye bien, pero no es de 10. Mucho mejor que antes. Lo importante es estar mejor que ayer y peor que mañana. Hay que seguir. Seguimos. Luego hablamos de hueveras. Vale, no me toques las hueveras, güey. Vale. A ver, Bank of America. Estas son las previsiones de retorno en 2023 de distintos activos. Y podéis ver cómo el cobre es el jefe con un 25%. O sea, esperan una subida del precio del 25% para el cobre en 2023. Subida del 15-20% para el oro. Subida del 12-13% para los investment grade bonds. ¿Vale? Para eso está aquí el señor Timbits, para hablar de bonos 2023. Y un 7-8% para el bono a 10 años. También un 7-8% para los high yield, el bono basura y demás. Bueno, pues en línea con lo que hemos estado hablando, o sea, las materias primas, cobre y el oro, por motivos de... El oro se beneficiará una vez el dólar afloje, cuando el dólar se debilite un poco, y el cobre también, junto
con una inflación que va a persistir un tiempo, eso debería ayudarles a mejorar, además de el gran nivel de compra que hay a nivel de mercado de oro y el cobre, como hemos comentado, porque hay una posible escasez a largo plazo, ¿no? Bueno, estos son los beneficiados y el bono, porque los bonos, cuando salimos de un momento de alta inflación, pero la inflación empieza a menguar y además la economía entra en recesión, los bonos suelen hacerlo muy bien. Pero el CAS en su mejor hora, ¿eh? Buen rendimiento del CAS, ¿eh? El CAS también buen rendimiento. El petróleo, ves que le dan un 5 o 6% de ganancia. Es poquito para... Nos Poco. dejaría... Pero sí, si baja el dólar un 6... Claro, pues eso, el descuento en el dólar. Te están diciendo que se va a quedar más o menos igual, ¿no? Y la bolsa un 0. La bolsa un 0 porque si no lo habéis... No sé si habéis seguido el último informe de Hartnett, pero consideran que durante la primera mitad del año la bolsa va a bajar y lo que baje en la primera mitad del año lo va a recuperar en la segunda, que ya sería el inicio de un proceso alcista de largo plazo, ¿vale? Pero básicamente lo que pierda en los primeros 6 meses lo podrá recuperar en los segundos. O sea que, según señor Hartnett, podéis probar esta jugada, ¿eh? Vender todo en enero y el 30 de junio entramos. Ya está. Así nos ahorramos toda la parte bajista. Entonces, la jugada de Hartnett es así. Me gusta la idea. Puedes probar. Si te atreves, prueba así. Hartnett lo ha aceptado todo. Me gustaría conocer a la gente, a la otra parte, a la contraparte, ¿no? Al que está ahora mismo 90% cash, tío. A ver si se pone nervioso con las subidas o no. O si está cómodo con su hold de... Conocemos alguno bastante en cash, ¿verdad? ¿Tanto? Sí. No, tanto, 90 no, pero... Pero sí, hay gente bastante en cash y le ha ido bastante bien. Pero bueno, hay que tener bastantes huevos. Porque es que... Bueno, el que ya está en dólar, pero el que ya está en euro está jodido. Uf. Es que... No, hombre, Cash es pero relativo, Raúl, cash es relativo. hemos dicho en cash, no en euros. Ah, vale, Claro. vale. Claro. Monedas serias, ¿vale? No de repúblicas bananeras. Pobre Van der Leyen, si te escucha, güey. Total. A ver, la recesión, ¿vale? Se viene, ¿no? Se va viniendo, ¿no? Se va viendo venir. El PMI de manufacturas se va dejando caer, ¿eh? Hemos entrado ya en contracción a nivel de producción industrial, ¿vale? Pero podemos llamarlo ya recesión. No. Vale. No, lo digo porque por si los medios lo están llamando ya recesión, como deben, o todavía estamos haciendo la tontería esta de no es recesión, es... Yo qué sé, como lo llamen. Sí. No, porque, a ver, ten en cuenta que el último trimestre hubo crecimiento en el PIB americano y acuérdate que la Fed de Atlanta está anunciando un crecimiento del 4,4% en estos momentos para Estados Unidos, ¿eh? Que se ha disparado por las ventas de energía principalmente, pero acuérdate. Así que no, en principio no se puede hablar de recesión. Lo que sucede es que a pesar de que el PIB americano esté creciendo, la industria está produciendo menos y la gente está comprando menos porque el PMI de servicios también ha entrado en contracción. Bueno, en el caso americano ha sorprendido porque se esperaba que estuviese estable en 50, pues no, se ha contraído con 17,6, y en el caso alemán, aunque está en contracción, está un poco mejor de lo esperado. Se esperaba que estuviese en 45 y está en 46,7. Los alemanes llevan desde julio por debajo de 50, es decir, con una industria, con una producción industrial en contracción, y esta subida durante este mes ha sorprendido un poco. Pero a mí no me parece que sea tampoco para echar cohetes. Pero esto es como los motores que eran de Volvo. ¿Los motores de Volvo? ¿Qué pasa con los motores de Volvo? No era Volvo, los que eran mentira, los medidores. De Volkswagen. Volkswagen. Sí. No tiene por qué ser mentira, güey. No tiene por qué ser mentira. Simplemente que por algún motivo, pues la industria alemana ha ido un poco mejor de lo esperado, aunque sigue empeorando. Porque 46,7 es contracción del volumen de producción, o sea, del negocio. Así que bueno.
ha sorprendido un poco, pero tampoco. Lo importante es que se va contrastando el hecho de que la producción industrial y también los servicios se están empezando a resentir. A resentir, sí. De la falta de capacidad de consumo de la población, porque los salarios no están cubriendo todo lo que está subiendo la inflación y hay falta de dinero. Al final no llegas. Tú tenías un nivel de gasto y si quieres mantenerlo, no puedes, porque no te queda dinero para esos caprichos, esa cena en el restaurante o esa tarde en el cine. No te queda, porque has de pagar más de luz. Total, que... Perdona, Ciprés, ¿me dejas hablar un momento? Debes, por favor, participar. Por favor. Por Yo es que aquí lo que veo es que muchas veces cuando tú tienes una cadena logística, tú haces tus contratos de tus proveedores a largo plazo, 1 año, 2 años, en el cual el proveedor se tiene que estar comiendo la subida con su margen, porque tú tienes tu contrato hecho. Entonces, aunque haya subido tanto el PMI el precio de las materias primas y de todo en Alemania, estarán llegando ahora mismo las cartas diciendo, oye, que te voy a subir el precio para restablecer mi margen. Pero tú como comprador dices, vale, pero cuando se me acabe mi contrato volvemos a sentarnos. Entonces, esto no lo vamos a ver hasta dentro de 12, 18 meses, porque siempre aparte lo vamos a ver retrasado. Entonces, mientras tanto, todavía tenemos ahí un margen bastante amplio para que funcione bien. O sea, a nivel de cadenas de suministro y demás, ¿te refieres que tenemos aún un margen de maniobra? Eso es. Hay un margen de maniobra. O sea, el problema es que cuando suben los tipos, tú no te enteras bien hasta dentro de 1 año, año y medio, porque entonces te pones a pelearte con el proveedor, que te subo, que te bajo, que tal, que cual, y te tiras 1 año, año y medio todavía con el precio antiguo. ¿Cuándo fue la primera subida de 0,75? Ya ni me acuerdo. En junio, ¿no? O sea, que la fiesta va a llegar después de esta primavera. Eso es. Para mí sí. Porque antes de ello, sabes, honestamente, te van a estar enviando las cartas diciendo, oye, te tengo que subir y tal y cual. Pero tú, como comprador, vas a decir, sí, de acuerdo, pero tenemos nuestro contrato. O sea, ahora te toca apechugar como antes apechugué yo. Vale. Hay que decir que os fijaos que es lo que nos está diciendo el señor Tim Beats va en línea con lo que dice Michael Harnett. Ojo. Yo ahí lo dejo. Vale, esto es muy importante. Nos acordamos, Estados Unidos, la mayor parte de la población está con hipotecas a tipo fijo, ¿vale? Por Correcto. lo tanto, las subidas de tipos no van a dañar en exceso su capacidad adquisitiva por motivo de la hipoteca. Sufrirán por motivo del crecimiento del petróleo, de la gasolina, energético y demás, ¿vale? Pero la hipoteca no será un problema tan grande como puede ser en otros sitios como en España. Ahora bien, el problema de Estados Unidos es que es muy fácil despedir y que cuando la economía empieza a frenarse, pues los despidos pueden ser de golpe muy grandes. Ya habéis visto cómo está despidiendo Facebook, Amazon y compañía, ¿vale? O sea, sin cuartel, a machete. Entonces, el problema es que si te despiden y tienes una hipoteca, por muy tipo fijo que sea, y con el sueldo de uno de los dos no llega. Entonces, ahí es cuando se puede generar un problema a nivel financiero. Que Harnett ha anunciado que parte de las caídas que viviremos en el primer semestre de 2023 será por tensión a nivel de finanzas. Veis cómo está Credit Suisse, que está en mínimos históricos. Es decir, se espera que haya estrés financiero durante la primera mitad de 2023 y yo entiendo que en gran medida tiene que venir del tema hipotecario, del tema que la gente no pueda hacer frente al pago de su deuda, ¿no? Entonces, empieza a subir el paro en Estados Unidos muy poco, estamos a niveles muy, muy, muy bajos de paro, ¿vale? Eso que lo tengamos todos en cuenta, estamos en un nivel de paro bajísimo para Estados Unidos, pero empieza a subir un poco. Bueno, al final
Sí. Yo aquí quisiera aportar otra cosa, que también tenemos que calcular que esto es un error que cometemos absolutamente todos, que es que cuando vamos al banco y pedimos una hipoteca o un pre-approval para la hipoteca, siempre vamos a comprar la casa y la maximizamos. Es decir, yo no he visto a nadie que le hagan no sé, que le presten 400.000 euros para una hipoteca y se compre una casa de 200.000. Si te dan 400, compra la casa de 400. Si te dan 200, compra la casa de 200. Si te dan 80, compra la casa de 80, no la de 40. Entonces, claro, cuando dices lo que dices tú, Ciprés, que viene un shock, que uno de los dos pierde el trabajo o tiene una reducción de jornada o cualquier tipo de inconveniente así, pues bienvenido a España 2009-2012. Claro, claro. Y además tengamos en cuenta que esto les va a pillar con unos niveles de ahorro bajísimos porque se han fundido todo lo que ahorraron durante los encierros del COVID. No sé si se han fundido Sí, todo aquí en ya. Norteamérica nadie ahorra. Honestamente, todo va a consumo. Bueno, no sabría decirte cuáles son los índices de ahorro en España y en Estados Unidos, pero creo que ambos son de pavor. Yo creo que Estoy de acuerdo que ambos son de pavor, pero en uno es porque honestamente los impuestos, la presión fiscal es demasiado elevada y en el otro es porque me lo gasto en tonterías. Sí, es verdad. Hay una cultura de consumo muy bestia en Estados Unidos que aquí en Europa no tenemos tanto. Tenemos, pero no es tan extremo. Tenemos, pero menos, sí. Sí. A ver, yo todavía no conozco a nadie en Estados Unidos o en Canadá que me diga quiero crear riqueza intergeneracional para dejar a mis hijos cubiertos. Eso no se oye. Y en España sí que lo oyes. Al revés, oyes lo contrario. Oyes, no te preocupes, no tengo ningún tipo de ahorro. Cuando me retire, hipoteca inversa a mi casa y ya está. Y mis hijos, bueno, ya que se arreglen. A ver, se puede entender, ¿no? Joder, al final yo por ejemplo, ya no les pido a mis padres que me dejen en herencia sus bienes. Si se los quieren gastar, pues bueno, están ahí en la decisión suya particular de hacerlo. De hecho, habría que ver el porcentaje de hipotecas de estas que hay. ¿Inversas? Sí, porque son una herramienta interesante. A ver, depende mucho de la... A ver, esta visión es una visión bastante importada de anglosajonia, que en España no era así. Antes la gente decía, hostia, voy a comprarme un piso, lo voy a comprar porque así cuando yo me muera le queda eso a mi hijo. ¿Vale? La idea, yo soy pro familia, en el sentido de la familia pensarla también como, es decir, la solidaridad de los mayores con los que vienen detrás y los que vienen detrás con los que vendrán. Eso me parece, para mí, es lo que hay que hacer. Pero también hay otras visiones que a mí también me parecen bien porque sacaban provecho mis hijos. Así que... Bueno, yo creo, perdonar, pero yo creo que también tiene que ver con el sistema de descapitalización que hay en España o que hay en Europa respecto no sé, al trabajador de 30 a 50 años que está siendo descapitalizado continuamente para capitalizar a la parte de arriba. Sí. Y entonces, claro, la parte de arriba pues le sobra. Sí. Pero es que para mí, para entender Estados Unidos y Norteamérica, tienes que entender quién tiene generalmente el poder adquisitivo. ¿Dónde? ¿En qué capas de la sociedad está el poder adquisitivo? En España el poder adquisitivo está desde los 65 a los 90, digamos. En Norteamérica el poder adquisitivo está entre los 40 y los 65. Y eso genera unos consumos muy diferentes y una sociedad muy diferente. Sí. Entonces, cuando tú estás recibiendo continuamente un income grande, es muy difícil pensar, ok, voy a guardar algo para mañana y así mis hijos van a tener algo, porque como si yo he conseguido tener este income, mis hijos lo tienen también, entonces me lo gasto. Es otra mentalidad totalmente diferente, sí. Claro. Hombre, el famoso meme, ¿no? De que los pobres chavales tienen una deuda estudiantil, hablo de Estados Unidos, una deuda estudiantil abominable,
las perspectivas laborales son mucho peores de las que tuvieron sus padres, los padres le dicen, si no vives como yo es porque no te esfuerzas lo bastante. Y es como, hombre, caballero, no es tan así. Oiga, ¿qué me está contando? No es tan fácil como salir a buscar un income y que te lo tiren por haber vivido el bull market más grande de la historia. No es así, las cosas han cambiado. Bueno, he pasado a mercados oscuros, pero he puesto el gráfico así largo plazo. Voy a poner ahora aquí el puntero, color. Voy a poner el color este. Venga. A ver, si os fijáis, esto es el de más largo plazo que hay. Que por desgracia, esto empezó en 2011, creo, algo así. No, 2011 no tanto, 2012, 2013, algo así. No tenemos mucha recuerdo histórico y estaría bien ver qué pasó durante el 2000, la crisis del 2008 al menos, ¿no? Pero como podéis ver, es muy habitual que compren el dip. Mucho reírse de las meme stocks, pero comprar el dip es lo que se hace en bolsa, ¿vale? Cuando hay una bajada es cuando se aprovecha para aumentar el número de compras y además bastante significativamente. Lo que sí que podéis ver es cómo estos niveles de picos altos de compras están por debajo de lo que se registró durante el inicio de las bajadas de este ciclo, ¿vale? Evidentemente creo que esto fue provocado porque el rally que se vivió fue inmenso y entiendo que aquí había muchísimo FOMO de gente pues, que se quedó fuera o que contaba que esto sería ahora que la Fed iba a aflojar de seguida con el temático, que la inflación iba a ser transitoria, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que poco a poco, a pesar de que esto sigue bajando, fijaos cuando bajó aquí, el pico quedó bastante ya por debajo de los anteriores. Me da la sensación de que empieza el mercado a asumir que va a llevar tiempo volver a estas alturas de aquí. A pesar de que en esta subida hemos visto un aumento de las compras en los mercados oscuros, que está a un nivel, si te fijas, pues esto será más o menos lo que has visto la última semana, oye, de media es bastante elevado, en comparación al nivel histórico. Pero en comparación a lo que viene siendo 2022 está muy por debajo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir viendo cómo evolucionan los mercados oscuros. De momento, lo que yo espero en algún momento es ver esto aquí. Cuando esto llegue aquí, en algún momento, entonces será realmente cuando, por decirlo de alguna manera, podemos pensar que estamos en el suelo de mercado. O sea, esto va a ser para mí será una señal importante de que se está terminando, o sea, de que ha llegado el pánico que ya hemos visto en China, por ejemplo, pues falta verlo en Estados Unidos y se verá. O sea, fijaos que creo que esto es 2020, fijaos a qué nivel fue, y esto es 2018, si no recuerdo mal, y fijaos también. Antes y después de las bajadas, es curioso, pero fue antes y después. Aquí estaban esperando esta bajada y cuando llegó pensaban que iba a bajar más y no lo pasó. Ahora tengo la curiosidad de saber si esta gente gana dinero o no. Si va a tener al mercado, ¿sabes? Pues puede que no. Al final, la mayoría de fondos de estos no va a tener al mercado. Entiendo el mercado, pues como los principales índices. No creo, Raúl. No creo que va a tener al mercado. No creo, es muy difícil. Va a tirar al mercado y más con las masas de dinero que mueven esta gente. Entonces, no creo que va a tirar al mercado. Pero nos sirve para saber un poco cómo se están moviendo. ¿Sabes? Es un buen termómetro, podemos decir, ¿no? Sí, es un termómetro. Es para ver qué están haciendo gente a la que normalmente no tenemos acceso a sus operaciones. Entonces, es que mueven mucho dinero. Eso es importante. Total. Como hoy vamos a hablar de bonos, hay que señalar que estamos en un nivel de inversión de la curva propio de grandes momentos.
grandes momentos de la historia bursátil. Aquí tenemos... No me gusta lo que hay por encima. O sea, es todo malo, ¿eh? No, claro. Sí, es que Puedes elegir cómo morir, sí. Sí. La inversión de la curva es mala siempre. Es mala siempre. Vale, eso. La inversión de curva, para quien no lo sepa, significa que los bonos americanos a corto plazo, pongamos un año, están pagando más intereses que los bonos americanos a largo plazo, pongamos 10 años. Esto se debe a que el mercado descuenta que llegará un proceso de recesión que obligará a la Reserva Federal a rebajar los tipos de interés, con lo cual, a largo plazo, 5, 7, 10 años, estos tipos serán inferiores a los que se van a pagar en el corto plazo, que están, por decirlo de alguna manera, sintéticamente inflados, ¿vale? O temporalmente inflados. Claro, este es un mercado muy profesionalizado y que es, bueno, pues ya veis, siempre acierta. Acierta tanto que igual es que lo provoca, ¿sabes? O sea, si acaba siendo causa o efecto. Pero bueno, la cuestión es esa. Tenemos un nivel de inversión. Creo que llegamos al punto de que las operaciones intranoche de la Reserva Federal estaban pagando un 3,9% de interés, mientras que el bono a 10 años pagaba un 3,7%. El nivel de inversión es brutal. Tenemos que entender que cuanto mayor es el plazo al cual prestamos dinero, mayor es el riesgo que corremos de impago y, por lo tanto, en un marco normal, si te presto dinero a un año, te voy a cobrar menos intereses que si te lo presto a 5, 10 o incluso 30 años, ¿vale? Entonces ahora estamos en una situación inversa, donde los bonos cuanto más lejanos, menos interés pagan prácticamente. Prácticamente, no es exactamente así, pero prácticamente. Y los de corto plazo están dando una rentabilidad muy superior a los de largo plazo, ¿vale? Esto anticipa problemas, como veis en el gráfico. Vale, esto. Una señal muy rara, que se ha visto en la bolsa china, en Hong Kong. El RSI de 14 meses traspasó el nivel de sobreventa y lo recuperó. Y cuando ha hecho eso, que es algo muy raro de ver, es decir, para entendernos, al ser el RSI del gráfico de 14, la media del RSI de 14 meses, media, estamos hablando de plazos muy grandes, entonces es muy difícil conseguir niveles muy altos de sobrecompra o de sobreventa cuando coges un marco temporal muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, se ha registrado esto en Hong Kong, podría señalar, de hecho, el hecho de que Bank of America y muchos otros bancos estén ahora diciendo, oye, que igual China es la oportunidad para tal, tiene mucho que ver con estas cosas porque estos tipos de indicadores los siguen mucho, ¿vale? Toda esta gente. Entonces, aquí tenéis lo que pasó con el SP500 cuando hizo esto. Es verdad que el SP500, el crossover llevó un poco más de tiempo entre que bajó para abajo y volvió a recuperar. Pasó un poco más de tiempo que en el caso de Hong Kong, que han sido días, ¿vale? Quiero tener pero marcó el inicio de todo este proceso al alza, ¿vale? Entonces, lo que se comenta es que esto podría marcar el inicio, pues al menos de, no sé, un ciclo. Oye, no hace falta tampoco irse a la luna, pero salirnos un poco de esta crisis bursátil que lleva China desde 2018, ¿eh? Esto empezó aquí, ¿eh? Fijaos lo que ha sido. Duro. Entonces, bueno, esta señal podría estar indicando que hemos tocado sobre en China. Y bueno, se ha comentado. Me gusta porque el reductio ad absurdum. Pregunta TechFun. ¿Esto significa que va a volver a los 300? Mañana, además. Todo de una vez. Sin ánimo de lucro. El babaso. El babaso, joder. Babaso 300. No lo sé. A ver, 300 va a costar, ¿eh? Va a llevar tiempo. Es que al final pensar que te puede llevar 7 años. Bueno, claro, aunque, mira, primero tiene que recuperar el múltiplo. Luego tiene que tener un par de años menos en ventas. Y luego... Tiene que ponerse de moda China.
Tiene que ponerse, bueno, sí, eso puede ser un poco más corto plazo, pero después tienen que hacer pueden hacer un puñado de recompras durante estos años de tal modo que sin ser un múltiplo muy elevado, dentro de 6 o 7 años, 300 sea un precio mucho más interesante que lo que era hace un año, ¿no? 2021. Que tampoco estaba cara, Baba, pero... Dependerá mucho de que haga Chi también. En plan... Claro. Yo Manos ya te de digo, Chi. sí, en manos de Chi. En manos de Chi, pero yo con empresas, o sea, a mí no me gustan empresas grandes para China, no me gustan. No me gustan. En China manda el Partido Comunista y nada puede hacerle sombra. Para mí esa es una máxima. Entonces, no porque me guste, sino porque es así. Entonces a mí no me gusta. Me preocupa el hecho de que una empresa adquiera un tamaño suficientemente grande como para que el Partido Comunista le moleste y le dé por el culo. ¿Vale? Yo siempre me da miedo, tengo ese miedo. En cambio, una empresa pequeñita, una industrial, una empresa de servicios pequeña y tal, pues puede ir muy bien. No veo muchos problemas. Pero con las empresas grandes y empresas que gestionan cosas sensibles, cuidado. Mejor no jugar, sí. No, que puede, ¿sabes? Que puede tener un ciclo al alza, puede llegar a los 300, vete a saber, ¿no? Pero, hostia, en general, yo es una cosa que no me llama, me preocupa. Bueno, venga, vamos a acabar la actualidad con el pinta y colorea. Como podéis ver, la media de 200 ha frenado al SP, se sigue moviendo, está igual que estaba la semana pasada, pero ahora estamos en la parte más alta. Vale, empieza a haber dudas sobre si podrá romper esto. Hasta hace poco, Hartnett y la mayoría del mercado da bastante por sentado que no iba a poder. Pero si os fijáis, estos últimos 3 días, aquí, ha estado muy cerca y normalmente lo esperable es que el rechazo hubiese sido muy violento. Y no ha sido así. Entonces, como no ha sido así, y aún quedan un par de días de noviembre buenos y el inicio de diciembre tampoco es malo, los primeros días, pues cabe la posibilidad de que rompa y que vaya por aquí, por ejemplo, para joder. Porque aquí esta es la tendencia bajista principal y si hace esto, mucha gente va a cerrar sus cortos, entonces es lo ideal. O sea, rompes aquí, cierran cortos y te vas para abajo, ¿no? O sea, es la jugada que más dolor puede causar. Entonces, es una opción a tener muy en cuenta. Que a lo largo de los días que queden pasemos del 4100, rompamos esta zona de resistencias. La zona es muy complicada, ¿vale? Esto, aunque lo pasemos, hay una acumulación tan grande de frenos por aquí que es muy poco probable que además venimos subiendo muy rápido. En noviembre hemos hecho esto, por cierto. Noviembre empezó aquí, si no recuerdo mal. Sí, creo que empezó. Mira, noviembre, aquí está, joder. Empezó por aquí, noviembre. No ha estado nada mal. Desde noviembre. Se ha portado bien. Vale, el Hang Seng, situación parecida, pero en este caso está por la parte de abajo. Se está apoyando en esta línea de tendencia que venía por aquí. Tiene el soporte, no ha llegado a los 17.000. Yo contaba que llegaría aquí más rápido, pero aún puede probarlos. Mientras mantenga los 17.000 sigue siendo muy alcista y si consiguiese arrancar desde aquí, pues mira, tendríamos habría bastantes opciones de ir a buscar estos 20.000 de aquí. Lo que pasa es que, joder, claro, íbamos bien, pero ahora nos ha salido esta narrativa tan mala del COVID y demás. Entonces, esta opción... Hombre, narrativa. Sí, bueno. Hombre, ves la gráfica y no pinta bien, ¿eh? Están muriendo como chinches, las cosas como son. No, pero tienen muriendo como chinches apaleados, quieres decir, porque de COVID han muerto 4 viejos o así, creo. Lo puso José. No, hombre, pero están subiendo las cifras una barbaridad. Una cosa son infectados y otra cosa son muertos. Muertos lo puso José, creo que hay 4 señores de 80 y 85 años. COVID cero, Ciprés, COVID cero. Ya, COVID cero. Bueno, esto. A ver, muy importante. Esto, o sea que el máximo está por encima del
del momento cuando empezó esta última racha de baja. Esto es muy positivo y es lo que hace pensar en una continuación al alza. Lo que pasa que, como digo, no sé. Tengo dudas con el Hang Seng. De todos modos, ya os dije que hay una probabilidad muy plausible de que, digamos, de que hay que ir a tocar aquí en algún momento. O sea, hay que ir a hacer un segundo test o incluso por aquí. Hay que testear esa zona de mínimos antes de decir, venga, ahora sí que sí. Entonces, bueno, a ver, igual intentan una subida estos días y luego con diciembre volvemos a testear la zona de abajo. En principio, yo no espero grandes subidas a corto plazo en China. ¿Vale? Ojalá las haya, pero no creo. Vale. Tesla. Teslita de mi vida, ¿eh? Teslita pasándolo mal. Está al límite de perder el alcismo, ¿eh? La tendencia alcista. Si pierde Es curioso, ¿no? ¿Cuánto tiene de relación que Tesla, Dios santo, que Elon Musk esté distraído con su nuevo juguete? ¿Está la gente perdiendo la confianza en Tesla porque piensan que se ha aburrido Elon Musk de lo que es la empresa? ¿O realmente el mercado está entrando en razón? Yo creo que Elon era muy consciente de que Tesla va a ir aquí, más o menos. Lo que siempre he dicho que pasaría con Tesla. Entonces, ha hecho lo que tenía que hacer, que es vender un montón de acciones y meterlas en algo que puede sacar mucho dinero. Y en Twitter yo creo que va a ganar muchísimo dinero. Bueno, ¿sabes el tweet que puso hace un par de semanas? ¿No? Dijo, ¿sabes cómo se puede hacer una pequeña fortuna comprando una red social? ¿Con una red social? Dios santo. Partiendo de una gran fortuna. Claro, se ha gastado una pasta y si le sale mal la jugada, su gran fortuna se va a convertir en una pequeña fortuna. Yo creo que le saldrá bien. A ver, en principio, como el mercado es posible que rebote y tal, Tesla tiene este margen hasta llegar, por ejemplo, a los 200 antes de continuar a la baja, ¿vale? Pero lo tiene complicado, la verdad, porque con los tipos de interés tal y como están, lo tiene complicado. O sea, se ha perdido la magia, ¿eh? Yo creo que se ha perdido la magia que estaba, el fanatismo que estaba aguantando la acción y poco a poco pues tendrá que ir a equipararse con otra empresa que produzca coches y que venda tecnología, como las hay por ahí, ¿no? O sea, puede ser Siemens, puede ser Volkswagen, puede ser empresas tecnológicas o de venta de coches. Está muy sobredimensionada y eso va a corregirse en algún momento. Ya está en camino, o sea, ya desde los 425 de máxima, pues ya está en 175, ¿no? 180. Ya es una corrección. Pero bueno, este gráfico no es el final de la bajada de Tesla, o sea, no puede ser. Aún le queda, no sé si va a llegar a 35, pero tiene que irse por aquí más pronto que tarde. En algún momento tendrá que ir. Y después está aquí, Raúl, por favor, Dime. el DAX. Europa, Raúl. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. Explícamelo tú. ¿Qué es esto? ¿Eso va inverso al precio del gas natural o qué? Pues puede ser, pero el DAX, que lo teníamos aquí marginado, hablando mal de él, de Europa y tal, se ha pegado un rally. No somos nadie, ¿eh? Desde luego. Sí. Fijaos cómo tras romper la media de 200, rompió, testeó y venga, aquí tuvimos esta subida tan fuerte. Esto fue cuando salió el dato de inflación que bajaba en Estados Unidos. Pues bueno, ahí lo tenéis, o sea, el DAX está intratable, pero ya lo tratarán también, ¿eh? ya encontrará la horma de su zapato, cuestión de tiempo. Pero bueno, muy sorprendente esta subida, yo creo que la mayoría, prácticamente nadie se la esperaba. Sí que sé de gente, ojo, que siguiendo análisis técnico y demás, se pusieron largos en Europa, pero, ¿sabes? Gente que totalmente desconectada del análisis fundamental.
Y bueno, veremos. Yo creo que en los próximos meses habrá algún susto importante en Europa, ¿vale? O sea, no, a mi modo de ver, este nivel no se sustenta tal y como espero, o sea, creo que estará la economía europea dentro de un trimestre o dos. Así que, bueno, pues mira, igual aquí hay una oportunidad con los cortos, no sé. ¿Veis? Ha recuperado este nivel, la resistencia aquí, y ahora debería costarle mucho poder superar esto. A ver, al final tiene el factor positivo Europa de una posible paz con Rusia. Esto puede llegar a pasar un día de estos, o al menos en estos momentos el mercado no espera que la situación se alargue en exceso o empeore, y en base a eso también ha contribuido a esta recuperación. Pero, claro, si se produjese así, si llegase a un acuerdo de paz y se tranquilizase la situación y demás, pues sin duda que la bolsa europea lo agradecería. Pero ya os digo que antes de que eso suceda, aquí tiene que haber una corrección, ¿eh? Más pronto o más tarde, no debería tardar mucho. Bueno, hasta aquí. Os puedo dejar ya con el señor Timbits, ¿eh? Me gusta, viene un comentario que dice TechFan, os gusta mucho el análisis técnico por lo que veo. ¿Qué respondes, Ciprés? No, Si nos gusta mucho el análisis técnico. A mí yo lo considero de gran ayuda. Pero yo con análisis técnico solo lo hice más que perder dinero. Eso, yo necesito un análisis fundamental detrás para ubicarme con el otro, si no me pierdo. Me parece la respuesta razonable. Antes de empezar con el señor Timbits, os voy a pedir que si estáis aquí y nos habéis descubierto hace poco, suscribiros a este canal, porque no solo tenemos esta interesante conversación cada domingo, sino que además sacamos vídeos todas las semanas analizando los eventos, los dires y los directos que ocurren en la escena geoestratégica. Dicho esto, Mr. Timbits, vamos con tu sección. A ver, ¿puedo quitar la pantalla? La acabo de quitar, sí. Vamos a ver. Aquí estamos. Te veo musicón hoy, ¿eh? Estoy de buen humor. Pasan cosas buenas hoy. Sí. Joder. Sí, pasan cosas buenas. Me gusta escuchar eso. Venido con retraso, pero han venido. Entonces todo es bueno. Oye, ¿el señor Timbits está? Sí, aquí estoy. Ah, vale. Preparándose. Me estoy bebiendo una botellita de San Pellegrino. Por lo menos es agua y no moscato ni nada por el estilo. No, es limonada. Ah, sí, pensaba que era una marca de agua, no me pregunte por qué. No, es limonada. ¿Y cuánto nos pagan por hacer la publicidad? El placement, ¿no? El product placement. Pues no lo sé, pero si alguien trabaja para la distribuidora de San Pellegrino en Londres, que me pegue un toque. Que sacamos más. ¿Compartes tu pantalla, bueno, quién? Mi pantalla. Tu pantalla, ok. Momento, pero no vamos a empezar con la sección de Mr. Timbits. Me tenéis confuso. Sí, pero ¿quién comparte? Yo no lo sé. ¿Queréis que comparta yo más o menos y pongo aquí cuatro cosas que quiero enseñar? Sí, claro. Sí. Pensaba que esa era la pensaba que esa era la prerrogativa que teníamos. Sí, estaba mirando los mensajes diciendo, espérate, a ver si me he olvidado de algo. Entonces, Chrome Tab. Estoy aprendiendo a usar vuestro software, 5 segundos. No, Créeme, si te dijera que todavía estamos aprendiendo a usarlo nosotros, no te engañaría. Okay. Bueno, hace cosas raras este software. Ni confirmo ni desmiento que alguna vez hemos probado emitir en vertical. ¡Ay! Es verdad. Bueno. San Pellegrino es agua. Lo que está bebiendo bien es un subproducto para caprichosos. A ver. Razón no te falta, ¿eh? Duras declaraciones. Razón no te falta. Pero me apetecía algo con azúcar. A ver, estáis teniendo que ver ahora mismo cuál es Google. Sí, hemos puesto tu pantalla, efectivamente. Okay. En teoría tendría que estar. Vemos las fechas de la FED. Eso es, las fechas de la FED. Que esto es lo que vamos a
a necesitar ahora mismo, pero necesitamos la del 2023. Yo quiero la del 2022 para que la veáis. Yo tengo... Es agua con gas italiana de fuerza media, de verdad, me estáis poniendo a parir aquí. No voy a comentar nunca más lo que bebo y lo que dejo de beber. Yo diría que es agua no homo. Bueno. Un poco. Bueno, Mr. Timbits, ¿cómo de asustados vamos a salir después de esta presentación? ¿O es para intentar sacar una buena tajada, por decirlo así? Yo creo... ¿Con qué espíritu nos tomamos esta presentación hoy? A ver, para mí es ver cómo podríamos intentar ganar dinero a corto plazo estando seguros. A ver, ¿te gusta la... ¡Joder! Bien. Es decir, a ver, todo el mundo nos acordamos, no sé si alguno de aquí se tendrá que estar acordando del 2012, cuando abríamos todos los informativos con la prima de riesgo y todo el mundo aprendimos que era la prima de riesgo, que nadie lo sabíamos anteriormente. Correcto. Sí. Y en España, y vimos la última emisión de bonos que hubo, que fueron como sobre 10-25, y como posteriormente todos esos bonos se fueron, o sea, todos los tipos de interés se volvieron a meter hacia cero para estimular la economía, y hemos seguido hasta hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Todos sabemos cómo funciona un bono. Un bono funciona, tiene su precio de entrada, su precio nominal, y luego tiene su tiempo, y luego tiene su bono que te van a ir dando cada año por mantener el tiempo, y al final te van a devolver el 100% de lo que hayas invertido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, muy de acuerdo. Entonces, el problema es que mientras que tú tienes la posesión del bono, el bono es otro activo financiero en el cual va a fluctuar su precio. Okay. ¿Estamos de acuerdo durante eso? El bono siempre es una deuda para todo el mundo, para que sepa que es un bono. Bono compras deuda de algo, de estados, de compañías, de cualquier cosa. Pero el bono siempre es una deuda. Eso es. Entonces, tenemos que estar seguros de eso todos para saber si un bono... O sea, cuando estamos hablando que estamos comprando bonos, hay muchas calidades de bonos, pero ahora mismo no quiero entrar en eso. Si alguien quiere hacer eso, pues que me contacte y hablamos. Pero vamos a ponerlo así. Estás comprando deuda de algo. Y entonces, tú tienes, contra más largo tiempo tengas la deuda, tú tienes menos visibilidad de qué vaya a pasar, si te me la vas a poder devolver o no. Exacto. Voy a ponerlo esto muy sencillo. A todo el mundo, en algún momento de nuestra vida, ha llegado alguien y nos ha dicho, oye, estoy un poco justo, préstame 50 euros. Entonces, tú en ese momento siempre haces la valoración. Ok. A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Pues me prestaría 50 euros a mí, Ciprés. Ahora mismo. Hombre, a ti te debo. A mí sí, ¿no? Ay, claro. A ti sí, porque te debo. Estoy en negativo contigo. Pues eso, Raúl, tú, al revés, tú has hecho lo contrario. Tú le has prestado a Ciprés. Sí. No, entonces, me ha regalado. Él es murciano. O sea, él no es catalán. El catalán presta, el murciano regala, ¿sabes? Sin garantías, y encima el pago no fue lo que esperaba. Todo mal. Bueno, aparte de chistes internos, por favor, que hay gente escuchándolo. Sí, perdón. Bueno, vamos a poner ese caso. Vamos a un caso parecido. Que venga alguien y te pida, pues no sé, una cantidad, y entonces te diga, te lo devuelvo a, no sé, X tiempo. Pues 15 días que cobro, 20 días, un mes, 3 meses, 6 meses o un año. Contra más tiempo le prestes el dinero a esa persona, tú sabes que es más peligroso que te lo pueda devolver, porque si él te está alargando el tiempo, significa que él va a necesitar más tiempo para que te devuelva el dinero. Sí, correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, obviamente, cuando tú le prestas el dinero, puedes pedir una compensación económica, que sería, en este caso, el bono.
contra más tiempo le vayas a pedir el dinero, como más riesgo hay que no te lo devuelva, más alto, teóricamente, tienes que estar pidiendo ese bono. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? La idea, o sea, si yo te digo, Wayne, te presto los 50 euros, pero me los devuelves en 2 semanas, te voy a pedir menos que si me dices te los voy a devolver en 1 año y medio. Correcto. ¿Correcto? Menos garantías, sí. Porque hay menos garantías, obviamente. Entonces, obviamente, te voy a pedir un interés más alto que va a ser el bono. Que va a ser el cupón. Eso es. Entonces, esto es en la normalidad de la historia. Ahora, hemos entrado en un momento en donde es un experimento monetario donde hemos llegado a ver tipos de interés negativos. ¿Qué significa esto? Esto significa que, Wayne, tú me vuelves a pedir el dinero y en vez de yo exigirte a ti un cupón para que me devuelvas, yo te voy a pagar para que me pidas. Así es, y lo hemos visto. La idea es que tu objetivo es que por razones espurias, tú quieres que yo gaste todo lo posible, que yo tenga una buena vida. Yo tengo el interés del buen, ¿vale? En mi mente todo el rato me despierto y digo, bueno, necesito que seas feliz, que vayas allí y que gastes, que hagas gasto. Así que no solo te voy a prestar el dinero pidiéndote pocas garantías, sino que además te voy a pagar para que lo hagas. Exacto. Entonces, claro, yo voy y empiezo a comprar San Pellegrino como si no hubiera mañana. O lo que sea. San Pellegrino Moscato, o a Rick's Holdings o te vas a ir vas a hacer lo que sea, en las barbaridades que se han hecho. Exactamente. Entonces, veníamos de eso, justamente. ¿Cuánto tiempo hemos estado en negativo, por decirlo así? Porque, o sea, quiero decir, con tipos de interés bajos hemos estado años y años, pero en negativo no ha llegado a ser tanto tiempo, ¿no? Sí. Sí. No, ha sido bastante. Ha habido 3-4 años de negativo algunas veces en el bono alemán. Joder, 3 o 4 años. Alemania, que no es. Quiero decir que no es un país de Bueno, es un país importante. Antes era un país de primeras. Ahora ya, pues ya no. Bueno, no tanto, digamos, no tanto. No, quiero decir, intentemos no dar por muertos a los alemanes todavía. Entonces, bueno, vamos a poner, y esto lo que ha hecho es exactamente lo que dijiste, una superestimulación de la economía, y lo que nos ha llevado es pues a que tener inflación. ¿Por qué? Pues porque la demanda ha crecido muchísimo más que la oferta. Ha habido más dinero en circulación que la competitividad que ha podido hacer que se sigan creando el mismo número de productos o más productos por el mismo precio. Y claro, hemos llegado a un momento en el que la inflación nos ha venido de golpe. Sí. Porque hay un vídeo que luego te voy a pasar a Wayne para que lo cuelgues, de un argentino explicando a su hija con caramelos qué es la inflación, que es maravilloso. Y nos lo comentábamos con José de Reslos Talks el otro día, que... Sí, ellos son los amos ahora mismo sobre la inflación. El pobre dice... No, pero nos decía, vengo del futuro y tengo algo que contaros. Porque lo que estáis viendo, yo ya lo he visto. Entonces, claro, a mí me entra un escalofrío, noto como un sudor por la espalda, ¿sabes? Totalmente. Oye, entonces, por cierto, bueno, lo que comenta Manu en el chat, Manu Rujano, la jugada esa austríaca de colocar deuda a 100 años al 1%, eso es para que ese tío del ministerio le pongan una estatua, el que colocó esa deuda. Y la colocó. Ahora también os voy a decir algo. He estado mirando ese bono y ese bono empieza a estar interesante. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Porque está muy depreciado o qué? Claro. Estás comprando.
lo estás comprando, lo estabas comprando a $27 por 100 de Face. Ostras, 27, o sea, un 70 y tantos por ciento de Eso es, bajada. exacto. Eso, la renta fija, ¿eh? Fijaos lo fija que es la renta fija. Sí. A ver, por favor, la gente que va al banco y le digan, no, tú tienes que meterte un poco en renta fija porque esto es lo más seguro que hay y tal y cual, que no. Que estéis comprando deuda y que no. Que eso quiebra como quiebra absolutamente todo. Claro, es una terminología, simplemente. Hay que saber perfectamente qué es lo que compras. Me imagino que se llama fija porque es a un plazo fijo, no porque sea un mercado mucho más seguro o más estable. No tiene por qué serlo, simplemente es a un plazo fijo. Exactamente es eso, Wayne, pero lo que pasa es que la teoría monetaria, que es la corriente, la heterodoxa, te está diciendo que estos son los activos más seguros que hay. Y no es cierto. No es cierto, es lo que dice ahora mismo Ciprés. Si hubieras comprado ese bono de 100 años de Holanda Austria, no era de Holanda, perdón, era de Austria, sí, de Austria, ahora mismo tendrías un menos 70%. Que es cierto que no lo has perdido. Si tienes que venderlo. Eso es que es cierto que no lo has perdido, pero es que te vas a quedar 90 y pico años o 80 y pico años con un menos 70. ¿No queríamos comprar pisos para dejárselos a nuestros nietos? Pues toma deuda austríaca. Pues algo así. Bueno, volvemos al... Entonces, arranca la inflación y cuando arranca la inflación a principios de año, yo me doy cuenta que, claro, todos los bonos de largo plazo que ha habido en los últimos, desde el 2008 hasta la actualidad, cuando ya digo a largo plazo estoy diciendo 20, 30 años, 40 años, están dando un cupón que va a ser menor con la subida de tipos que el que va a dar el bono a 2 años o el bono a 3 meses o la letra del tesoro de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que dije? ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado? Pues para mí era muy sencillo. Es decir, el bono, la letra de 3 meses la van a querer la gente y se va a revalorizar y mi bono de 20 años de deuda americana, no sé, con un cupón del 0,5, con una inflación de un 4%, digo, esto es basura. Así o sea, ¿esto quién va a querer perder todos los años poder adquisitivo de 3,5% anual y luego cuando se te devuelva tu dinero dentro de 20 años, pues haberte comido pues la depreciación de 3,5 compuesta durante 20 años? Hostia, claro. Claro, es que pensar que el bono, lo que es el valor del bono, se devuelve cuando acaba, cuando vence. Mira, todos los años hasta que vence vas cobrando el cupón fijo. O bueno, el cupón que sea, en el caso de los bonos. Sí, el cupón. Sí. Totalmente. Entonces dije, esto es una oportunidad de meter gol desde el centro del campo sin portero. Como hemos dicho antes, con seguridad, a corto plazo y ganar. Exacto. Entonces, ¿por qué? Pues porque todo el mundo sabíamos que allá por febrero o marzo que la inflación no se iba a parar. Correcto. Todo el mundo sabíamos que tarde o temprano iban a subir tipos de interés. Sí. Y lo han estado haciendo con, digamos, la persistencia de un martillo pilón. Exacto. O ahí empiezas a oír a Powell y te empezaba a decir, no, señores, yo me he equivocado, tengo que empezar a subir tipos de interés. Muy bien. Entonces, aquí para mí hay 2 puntos clave, que es cuáles son los mandatos de la Fed. Me estoy centrando en Estados Unidos concretamente, pero luego si queréis hablamos de Europa. Pero, ¿cuáles son los 2 mandatos de la Fed? Y te dice el pleno empleo, o sea que ya lo tienen un desempleo ahora mismo del 5,6. En aquellos momentos estábamos hablando que es que faltaba de todo en todos los lados. Y el segundo es la inflación al 2%.
No estoy cumpliendo ninguno de los dos. Estos dos mandatos tenéis que entender que muchas veces son contrarios. ¿Por qué? Porque si subo los tipos mucho para bajar la inflación, me cargo el mercado laboral. Si dejo el mercado laboral muy efervescente, me sube la inflación y no cumplo mi 2%. Esos son los platos con los que tiene que estar jugando la Fed continuamente. En el caso que teníamos, que había pues más ofertas de empleo que gente desempleada, pues para mí se me hizo muy obvio que iban a intentar subir los tipos de interés muy rápidamente para intentar conseguir el segundo objetivo, que es el 2% de inflación. Claro. Entonces, Correcto. El problema de los bonos que tenemos nosotros como inversores privados es que normalmente no tenemos liquidez para poder acceder a ellos directamente. ¿Por qué? Porque si es cierto que en Estados Unidos hay bonos de empresas con valores menores, generalmente estamos hablando de 100.000 euros por una tirada de bonos. O 100.000 dólares, perdón. Sí. Entonces dije, bueno, mucho usuario retail no va a poder, efectivamente. Eso es. Entonces vamos a buscar cuál sería el vehículo más atractivo para hacer esto. Y entonces dije, bueno, pues vamos a buscar los ETFs. Y empecé a buscar, pues, qué ETFs habría de inversos de bonos. Vamos a, espérate, por aquí los tengo. Un ETF inverso, un ETF que gana valor cuando el bono Eso es. baja. ¿Qué es un ETF inverso? Eso es. A ver, aquí podemos hacer dos cosas. O ponernos a corto de un ETF a largo, en el cual tendríamos que adivinar también las fechas y deberíamos de adivinar también los strikes, cosa que para mí se me hacía muy complicado en aquel momento. Uh-huh. Entonces dije, vamos a ver que existe el concepto de un ETF inverso. ¿Qué es un ETF inverso? Es un ETF que se ponga directamente a corto cada día de otro ETF. Uh-huh. Entonces, o de otro valor o de otro sea, ¿no? subyacente. Me imagino habrá, o de otro por subyacente, ejemplo, o lo que quieras. Claro, he visto, por ejemplo, de estos que son, bueno, vamos a llamarlos ETFs inversos, por ejemplo, con Tesla. Si quieres ir, en vez de ponerte corto con Tesla, hay un instrumento que es apalancado 3X, corto de Tesla. Sí, Exacto. hay de eso. Sí, ¿verdad? en empresas con mucha liquidez, sí. Que Dios te ayude si lo compres, pero existir existe. Sí, hay muchos de estos instrumentos, además, son los 3X, ¿no? Que es, puedes ir a largo o a corto, pero encima vas apalancado. O sea, claro, yo sabía que había de eso, por ejemplo, de ARK, de nuestro archiconocido ETF favorito para comprar puts. Pero no sabía que había de acciones. Acciones con mucha liquidez muy grande, sí. Bueno, pues entonces empecé a buscar cuáles son los ETFs inversos a bonos americanos de largo plazo. Uh-huh. Y entre ellos me encontré, pues como estás diciendo bien, Wayne, a una vez apalancado, 2 veces apalancado y 3 veces apalancado. Entonces dije, esto es interesante. Y después empecé a buscar a ver si había opciones sobre ellos. O sea, es un ETF Porque 3X tiene... apalancado no es lo bastante. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Capi. ¿Qué pasa, Capi? No, pero ¿quién habla? ¿Esto es Momentum? Esto es Momentum, sí. Estoy en Momentum. Sí, Capi, estás en Momentum. Vale. No me he equivocado. Saludos, buenas noches a todos. Buenas noches. Jerez bien, por lo que veo. Jerez muy bien. Me estoy tomando un blanco. O sea, hace Capi, un calor. Capi, por Dios, que estamos Capi, en el que punto estamos álgido, en el punto álgido de ¿Qué? saber cómo vamos a ganar dinero con los bonos. ¿Pero quién estaba hablando? Perdona. Mr. Timbits. Soy yo, Mr. Timbits. Vale, escuché. Eres gallego, Mr. Timbit, y sé que te conocí en Avilés, pero ¿eres gallego? No, es cántabro. No, ¿Eres cantabrón? así Bueno. es. Santo. Más cántabro, más cántabro que cabrón. Soy la última persona que viste el domingo.
Coño, si te dices Lo un sé, paso lo con sé. él de la hostia, pero bueno. No, que lo sé, coño, que lo sé, que nos dimos un paso. Llegamos a 20.000 pasos, ¿eh? Que la Así es. gente no lo sabe, pero hicimos 20.000 pasos. Estoy preparando lo de Jerez, yo te doy fecha con tiempo, ¿eh? Que sé que me lo dijiste hoy por tal, pero Jerez está en camino, así que tú reserva fecha, ¿eh? Exclusiva de domingo. Sí, Jerez está en camino. Se viene lo más grande, o sea, sabes que con el Capi solo pueden ir lo más grande, o al menos el Capi dice que es lo más grande, luego pueden ser diversas cosas, Bueno, ¿sabes? al O sea, menos vamos a intentar ganar algo de dinero con los cupones para pagarnos el viaje a Jerez. Bueno, a ver, no prometemos nada. Pero no venga, prometemos sigue, nada. perdona, ¿eh? A ver, Sigue. sumario. Tenemos los bonos. Tenemos los ETFs inversos. Tenemos los ETFs inversos al 3X y no contentos con esto, hemos buscado opciones. Entiendo. Así es. Vale, Entonces, por estamos en el ejemplo, momento opciones ahora. os voy a poner una de las jugadas que tengo ahora mismo. Ok. Estoy aquí en Stock Option Channel. Estoy no estás compartiendo la pantalla. Si tienes dos pantallas, estás compartiendo en vemos lo que pone About the Claro, Fear. tienes que cambiar la EOMC. pestaña. Perdona. Pero Perdona, que como dije- el ETF que seleccionaste tiene dentro bonos, ¿no? Así es. Se llama, es 3Ts. El TTT. TTT. Ahora, ¿cómo vosotros tenéis un problema para usar estos ETFs desde España? Porque no os van a dejar entrar directamente. Pero con Porque no opciones puedes, tienen, ¿verdad? no tienen todo. Y desde UK No tienen es para un todos amigo. los. No, es Europa, Capi. No podemos utilizar. Desde estos UK ETFs tampoco, es para un amigo que tengo. No, Un no, amigo no. capitán. Yo creo que podéis entrar a través de puts, pero no vais a Sí. poder entrar directamente a comprarlo porque Eso me ha pasado a mí con alguno, que puedes vender puts y comprar puts y si las vendes y te asignan, te quedas el ETF, Sí. pero no puedes comprarlo. No puedes comprarlo directamente, es muy raro. También puedes comprar Esto calls in the money, ¿eh? También. puedes comprar calls, puedes entrar por opciones, puedes entrar por puts y por calls. Si estás compartiendo algo ahora mismo no lo vemos. Sí, vemos perdona. una pantalla negra. Vale, veo el TTT de Arca, que es el ProSearch Ultimate 3X a 20 años. Pero esto es, ¿sabes lo de dame una palanca lo bastante grande y mover el mundo? Arquímedes, ¿no? Pues esto, con esta palanca, Ahí te vemos. puedes mover cosas. Exacto. Entonces, mira, estos son los puts, estas son las puts bueno, con el precio del viernes a enero 2020. Actualmente el precio está a 72,19. Entonces yo haría aquí un túnel alcista. Es decir, compraría o vendería puts, por ejemplo, a 70 Bueno, con una prima del 4,5%. Que no está mal. Y vendería, y con esa prima me iría ahora mismo a las, me iría ahora mismo y me iría ahora mismo a las calls, me iría a las calls de abril. ¿Por qué abril? Bueno, ¿por qué abril? Justamente por las fechas de la FED. Ok, pero vamos a ver. Porque a mí lo de leer 3X hace que me salen como unas mariposillas en el estómago, ¿sabes? Algunos lo podríais llamar acojone. A ver, ¿vale? Tienes que entender dos cosas. Primero, estamos hablando de bonos. Los bonos tienen una movilidad que no es como una acción. Correcto. Es decir, los bonos tienen muy poca volatilidad. Pero si los bonos tienen muy poca volatilidad, que lo entiendo perfectamente, estas primas que estoy viendo a 20 días, me cago en la leche. O sea, son de volatilidad altísima. Bueno, el Movex está más alto que nunca, pero eso es algo temporal. Temporal, sí. Exacto. Entonces, están máximos históricos la volatilidad de los bonos, pero es una cosa que no debería ser para siempre.
Entonces, ¿por qué me gusta meter aquí mi liquidez? Hace un ratito estuvimos hablando de que alguien que estuviera 90% de liquidez o una época muy, muy grande. Pues porque en vez de tenerla totalmente parada, prefiero tenerla cubriéndome unas puts y prefiero luego con las primas estar comprando unas opciones call a pues 3-4 meses. ¿Por qué? Porque una posición sintética. Vendes un put para comprar una call. Exacto. Eso es lo que se llama un túnel alcista. Pero cubierta con tu cash que tienes. O sea, claro. Cubierto con el cash que tienes. Cubierto las puts con el cash que tienes. Las calls, no. O sea, que estás alcista con este... Claro. Estoy alcista con porque pienso que la Fed, mientras que no veamos un descalabre bastante fuerte en el desempleo, la Fed, como buen autobús, no puede, por inercia, no puede cambiar Y por eso decías antes la importancia de cuando en la actualidad comentábamos lo del índice de manufacturas, claro, como va con retraso. Claro. Que todavía le queda cuerda para seguir en esta dirección. La teoría tiene sentido, pero ojo, cuidado, esto aquí no es recomendación de inversión, ¿eh? Esto Ojo, más que recomendación de inversión, a todo el que vea una palanque de 3X, primero que le burbujee el estómago, ¿vale? O sea, y esto lo vamos a ver al revés también en un futuro. Es decir, cuando yo tengo la teoría austríaca como ex alumno de Rayo, de que la Fed va a romper algo y entonces va a tener que empezar a bajar tipos de interés. En ese momento habría que hacer la jugada, pero al revés. De hecho, el propio Rayo lo ha mencionado en ¿Pero tú crees que esto será posible? Porque parece tan obvio que me sorprende que se pueda hacer dinero de esta manera. Bueno, claro, Raúl, realmente ya se ha hecho, claro, ya se ha hombre, hecho. Obvio, Raúl, ya lo he hecho. Obvio no sé, ¿eh? El señor Timbits lleva una posición brutalmente ganadora con su inverso al bono americano, ¿eh? Pero bastante brutal, yo lo he visto ahí. pero quiero decir, Raúl, a todos los que están fuera del mundillo de Momentum, algunas de las cosas que hacemos pueden parecer absolutas locuras y muchas veces hemos tenido una certeza en alguno de nuestros movimientos tremenda. Entiendo que la gente... No creo que el común de los inversores esté al día del mercado de bonos y este tipo de instrumento. Pero precisamente lo bonito de tener aquí a Mr. Timbits es que nos trae una perspectiva sobre un instrumento que nosotros no habíamos tocado nunca. No, desde luego. Y las opciones que te dan, por ejemplo, si eres bullish, por ejemplo, en el petróleo, puedes hacer exactamente lo mismo, un túnel alcista al petróleo. Sí, claro, pero es que eso es la duda de siempre. Si ir largo del crudo directamente o si ir largo de las empresas que lo producen. Yo en este caso te voy a decir cómo lo tengo. Yo en este caso tengo el ETF UCO y estoy igual. O sea, tengo puts tiradas por debajo del precio de mercado y me estoy financiando calls al 2024. No, mira, dice Manu Rujano que me no estoy es poniendo nervioso porque estamos hablando de opciones, está Manu en el chat. Sí. Me pongo nervioso, o sea, es como bueno, con Manu tengo que saludar a Manu porque Manu y yo hablamos bastante de estas cosas. Sí, te está saludando desde el chat. Tenemos al puto Leones y las opciones en el chat y claro, me pongo nervioso. A ver, chicos, calma. Dice Manu Rujano. Bueno, no es evidente. Esto lo explicas al mainstream, le da un cortocircuito en la cabeza, no entiende. Pues es lo que estoy diciendo. Raúl dice, oye, pero si esto es tan obvio, me parece imposible que se haga dinero. Hombre, pero es que la perspectiva, gran parte del dinero ahora mismo lo mueven con we like the stock. We like the stock. O sea, no... Pero, te voy a decir una. Yo es que entiendo un poco a Raúl y a Raúl le gusta mucho, le da mucha seguridad saber algo que el mercado en conjunto no sabe. Y claro, aquí eso es imposible. Entonces, por eso él le pone un poco, le preocupa eso, entiendo yo. Pero yo aquí quiero
quiero decir una cosa que para mí es clave. Y esto a ver si a Raúl le convence. Dame. Cuando tú estás, Raúl, cuando tú viene una crisis, cuando venga una crisis tipo lo que nos pasó con el COVID, hubo un día, el día peor, que acordaros que aquel día pegaron a absolutamente todo. No había ni un activo que se salvara. Correcto. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar si tú tienes un inverso de bonos ese día? Ganarás mucho. Así es. ¿Y qué vas a poder hacer? Comprar muy barato. Y eso claro, a Raúl cerrar le eso encanta. Claro, el asunto es... Esto es complicado, porque claro, tú piensas que al final, cuando yo empecé a invertir en plan ya cantidades importantes, fue ya post bajada. Yo no sé cómo hubiese gestionado yo la bajada si hubiese estado, yo qué sé, en febrero de 2020 ya 100% invertido, ¿sabes? No sé eso cómo lo hubiese gestionado. Pero sí entiendo. Lo hubiese gestionado mal. No, yo confío que estando tú tocando que estando tú con minuto y resultado del COVID, yo creo que estando el Discord, yo creo que hubiésemos vendido la gran parte. Hombre, yo le hice mucha pasta a un amigo mío, el único que más o menos invierte. Pero es que también te digo que a posteriori es fácil hablar, ¿sabes? Entonces, vende todo, le dije, y vendió y se alegró. Pero no lo hubiese gestionado mal. Botella de Jack Daniels. Hombre, yo te puedo decir cómo lo habría gestionado yo. Ya, pero quiero decir, a posteriori es más fácil. Eso hay que vivirlo. Pero Raúl, mira, esto es muy sencillo. El día que ocurre algo como el COVID, lo gestionas en posición fetal con el móvil en el suelo del baño. No, pero eso, no. Eso es cuando estás 100% invertido, te estás comiendo el día de bajadas que comentas. Claro, por eso lo digo. Bueno, pero a ver, chicos, seriedad, que estamos aquí me está explotando la cabeza con ETFs invertidos. Sí, inversos, perdón, invertidos, Dios santo. ETFs inversos. Y a ver, primero, hacen preguntas. Por ejemplo, Ferran Arroyo dice, una pregunta. ¿En esta estrategia se suele cubrir la totalidad de la posición con la put o es asimétrica, más calls que puts? Vamos a ver. Aquí no te estamos diciendo absolutamente nada. Esto no es una recomendación de inversión. Esto es una interesante conversación para hablar sobre un tipo de producto. No, producto no es la palabra que estoy buscando. Sí, producto. De producto financiero. Producto financiero en el que normalmente no solemos charlar. Aquí luego ya la estrategia. Claro, que esto da para conversación larga, porque teóricamente, ¿no? Si yo lo entiendo bien esto, tú vas a comprar pocas calls. Porque la volatilidad implícita que tiene o sea, esto te va a pagar poco vendiendo puts, poco entre comillas. No, que está pagando bastante, Raúl. Está pagando... pero tú tienes que tener cubierto... porque tú tienes que tener cubierto todo con tu cash. Entonces te está pagando a lo mejor un 5% de todo tu cash. Y ese 5% de todo tu cash es lo que están metiendo en calls. Exacto. Entonces ¿qué tipo de calls? Tu exposición bullish, por así decirlo, no es mucha. Así es. Será la que quieras tener. No, porque entonces es lo que dice la pregunta. Entonces tendrías muchas más calls que puts has vendido. No, pero vamos a ver. No en números, sino en dinero. Pero quiero decir, si yo vendo, si tengo $10,000 y saco un 5% de rendimiento a un mes vendiendo puts y gasto ese 5% a comprando calls, entonces te puedo comprar $500 en calls. Exactamente. Claro. Ahora, te financias las calls con las puts. Exactamente, has comprado un 0,5% de tu cash. Dice Ferran Arroyo. Te financias las calls con las puts. Entiendo que esa es la idea. Sí, esto es lo que se llama una posición sintética. Porque no tienes la posición. Simplemente estás... podrías hacerlo con margen si quisieras, pero bueno, la idea es que la posición no existe. Simplemente existe que estás vendiendo una put para financiar una call. Por eso si no estás apalancado, no es tanto. Al final es eso, quiero decir, un 5%, para que tú tuvieses un 5% de exposición neta, bueno, sí. Exposición neta, estoy diciendo trampas, pero tendrías que meter $5,000 de esos 100.000, ¿no? Bueno, he dicho 10.000, pero sí. Ah, bueno, perdón, pues eso. No, pero quiero decir, pero esto es lo que tú quieras. Ojo, si decides invertir. Este tema es interesante, pero ya... Yo tengo un par de preguntas para Mr. Timbits, pero... Eso, lo que pasa es que, a ver, yo eso os lo estoy diciendo así porque reconozco que vuestros oyentes, mayoría son de España y estáis en Europa
y no podéis entrar directamente a compras a mercado y compras directamente el ETF. Correcto. Solo podrían operar con opciones. Correcto. Solo puedes operar con opciones. Pero, digamos que tienes todas las posibilidades del mundo. La idea... Sí. Yo que tengo posibilidades, yo que tengo las posibilidades del mundo, ¿cómo hice esto? Yo cogí mi liquidez y la partí en dos. Ajá. 50% me compré acciones del ETF y 50% la dediqué a usar opciones para intentar rebajar mi precio de compra en caso de que estuviera bajando del ETF y comprando calls a futuro. Hombre, pero es que ahora mismo está dando, o sea, a 3 semanas rentabilidad del 5%. O sea, esto es una locura. Vendiendo esa put, me refiero. Sí. Entiendo que estamos en un momento de volatilidad alta y que esto no va a ser permanente en el tiempo, pero leches. O sea, quiero decir, no es poca cosa. Luego, me gustaría volver a una cosa interesante. Has hablado también de otro ETF de oil, UCO, creo que se llamaba. Sí, me gustaría hacerte una pregunta aquí, hasta donde quieras ser de transparente. Sí. Si nos puedes hacer como una pequeña, o sea, a vista de pájaro, ¿cómo tienes dividida tu cartera? En plan, ¿cuánto en ETFs, cuánto en acciones que tienes seleccionadas por tu parte y cuánto en cash, digamos, por decirlo así? Pero no estás obligado a responder, ¿eh? Pero un momento, no, el UCO esto es como el BDRI, ¿no? Esto lo que tiene son futuros del oil. Así es. Claro, entonces el problema de esto es que al rolar los contratos aquí se puede perder mucho dinero. Aunque tengas razón con la tesis, ¿sabes? Porque vas rolando futuros mes tras mes, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Puedes utilizar, no tienes por qué estar haciendo, o sea, yo lo que me refiero es que no tienes que a lo mejor por qué estar utilizando puts del mismo ETF para financiarte las calls de ese ETF. Ah, ya te entiendo. Ya. Claro. O sea, yo me puedo poner a vender ahora puts de Golar, por ejemplo, que me gusta, que pienso que soy alcista en ella, y con el dinero de las primas comprar calls de UCO. Ya. Es un punto interesante. Es una forma de verlo interesante. Bueno, es que a ver, el señor Timbits es muy interesante todo. No, claro, de hecho, de las personas más interesantes que conocimos en el evento de Avilés. Sí. Tremendo crack. Vamos a hacer una cosa, creo que puede ser interesante. Seguir, estoy preparándolo. Pues no sé. Lo único es que el TTT, los strikes de las calls, no es uno mensual, ¿no? ¿Es uno cada cuatrimestre? ¿O estoy yo? ¿Cómo no? A ver, espérate. No. Vamos a mirar. Algo falla. No, es la página a la que lo estoy mirando. Vamos a mirar. TTT. Entiendo que es la página a la que lo estoy mirando. Estoy pasando de eso. Tengo mucho lag, no sé por qué. Hombre, es que llega de lejos cada... No, efectivamente, las opciones son cada cuatrimestre. Tienes en enero, tienes en abril y tienes en julio. El TTT. Así es. Así es, porque va mucho con la Fed, va mucho con las fechas de la Fed. Claro, entonces, lo digo, para hacer un cálculo, una operación, por ejemplo, imagínate que entras con puts y los vendes completamente in the money, ¿vale? Para que entres sí o sí y simplemente los estás comprando al precio de hoy con la prima, ¿no? Para que te salga el precio medio correcto. Y luego lo que quieres es comprar calls. Bueno, no, claro, porque lo que quieres es vender puts, pero que no se te asignen para comprar los calls. No quieres tener la posición. Claro. Aquí podrías hacer las dos estrategias, tú depende. Pero yo no recomendaría ahora mismo ya entrar, porque estamos en la fase final. Yo no creo que queden muchas más subidas, honestamente. De tipos de la Fed. Esto ya no es marzo, donde el portero no estaba.
Ahora mismo ya estamos cerca del punto de Alguien la ha penalti. llamado, sí. Estamos cerca del punto de penalti ya. Qué interesante. Qué interesante hablar de un producto con bueno, o sea, que hay algo más líquido que los bonos de Estados Unidos, quiero decir. O sea, no es lo típico lo que estamos acostumbrados a tratar aquí, de pequeñas chatarritas a per dos. Es que, claro, yo sí que no sé por dónde, qué más cosas quiere contar, pero yo la pregunta que me gustaría resolver antes de terminar el programa de hoy, no tengo que hacer ahora, es ¿con qué producto entraría el señor Timbits para sacar partido de la previsible bajada de rentabilidad de los bonos durante la primera mitad? Bajada de rentabilidad, subida en valor de los bonos durante la primera mitad de año 2023. Esa es la... Con esta. ProShares. ProShares Ultra Short 20 Plus Year 3. No, perdón. Este es el Ultra Short. Perdón. Qué bonito es Ultra Short. Me gusta como concepto. Perdonadme, porque no queremos el Ultra Short. Al revés, queremos el Yo veo ultra tal, ultra apalancado y me da un miedo. Me da un Sí, yo miedo. también. Claro, pero piensa que esto se mueve al final como navíos. Es casi un insulto. Me voy a poner ultra corto de tu cara. Es bonito. Mira, el TLT me gusta mucho. El TLT. Vale, el TLT es un mítico. Coño, si el TLT es el de Barry, ¿no? Sí. ¿Esto lo estás diciendo de coña, Ciprés? ¿O? ¿El qué? No, el TLT. Yo tuve el TLT en cartera un tiempo. Pero bueno. Ahora. Pero el TLT no es apalancado. El TLT es normal. Eso es, no está apalancado. Por eso, Nada, no nos gusta. A mí un 3X o... TLT. Sí, hay un 3X. Y ojo, siempre tienen que ser contra más a largo mejor. No vayáis a coger un ETF de 7 años, de 5 años. No. Iros siempre a los más largos. 20 plus, dice aquí. 20 plus añitos, está bien. Eso es. Pero hay uno... Esperaros un momento. Sigo con la pregunta pendiente de cómo tienes la cartera distribuida. Perdón. Tengo curiosidad. Ahora mismo tengo 50% en posiciones largas en acciones. Empresas que te gustan, vamos, empresas que crees, ¿bien? Luego tengo 50% en liquidez que los suelo usar para cubrir opciones. Ok. En cosas como esta. En cosas como esta. Bueno, voy variando. Honestamente, voy viendo lo que más me parece más interesante y eso. Bueno, sí, pero... y entiendo que sobre todo vender puts cubiertos. Vendo puts y compro muchas calls muchas veces. Ok, comprando calls. Con el dinero de las puts. Qué interesante. ¿Y suelen asignarte esas calls? ¿O es un poco... o no tanto? Mira, todo depende. Porque es que depende de lo alcista muchas veces y depende de esto. ¿Cuál es mi tasa de éxito? Pues bueno, ¿cuál es la estrategia? Porque, claro, quiero decir, comprar calls pues, es una jugada de todo o nada. Vender puts es relativamente... Bueno, sí, pero te quedas algo, te quedas el dinero, te quedas la acción, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que, a ver, es que hay que ir caso por caso. Bueno, eso quizás otro día hacemos el programa. Se ha ido la pantalla. Se cayó. Ah, es que se ha caído. Ostras, creo que ha cerrado. Creo que ha cerrado el explorador. Y no se ha dado cuenta de que estaba en el restream con el explorador. Vale, oye, me pone muy nervioso. Hay que traer a mano una puta vez, ¿eh?
Sí, mira, está diciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo, Manu tiene que deberíais comentar que cuando un ETF de estos se van de madre, el emisor lo puede cerrar por la cara. Ojo con esto. Todos son buenas noticias. Apalancamiento ahí 3X, te lo cierran por la cara, dice Chinchilin. Todos estos certificados ultra short y tal tienen unas comisiones, comilla, pago por tener cortos, que es para estar no más de 1 o 2 días. Bueno, solo para cuando se presentan resultados, en mi opinión. Aquí se está gestando un debate interesante. Manu Rujano, ¿por qué no has estado en nuestro programa? Bueno, porque hablemos de opciones. Porque no le hemos invitado. Qué vergüenza, Ciprés. Claro, ¿qué? Está ahí el puto Leo Messi en las opciones en nuestro chat. Pues ahora lo hablamos con él, no problema. Sí. Vente a Momentum cuando tengas un domingo libre un rato. Ciprés, tú que tienes contacto con Mr. Timbits, dile que ha cerrado sí. navegador sin querer, al menos para decirle adiós. Que está siendo muy interesante este programa. Un poco caótico, pero muy interesante. Sí, porque son tantas cosas nuevas que hay que ubicarse un poco, ¿sabes? El problema es ese. Pero es muy interesante, sobre todo porque cuando él hizo su jugada en corto, no era algo que todo el mundo fuese a jugársela. Por mucho que ahora parece muy evidente, no es verdad. Correcto. No era tan evidente. Es que ahora estoy aquí a oscuras y aunque el micro de Raúl no ilumina, no me da. Ahora. Voy. Apagón. Apagón en Canadá. Apagón en Canadá. Ha vuelto. Ha habido un apagón. Me he cortado la luz. Estoy para disculparme. Ya está aquí. Hola, ya está. Ha vuelto. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, se ha ido la luz. Maldito Trudeau. Pues ya te digo. No, yo no sé qué ha pasado, pero vamos. Venga. Bueno, seguimos con lo que estábamos comentando, sí. Sí, muy interesante todo. Adelante, Wayne. ¿Qué pasó? A ver, ¿hay algunas preguntas? Bueno, había un par de comentarios. Manu Rujano diciendo que estos fondos, primero, cuando se van de madre, el emisor los puede cerrar por la cara. Me ha parecido curioso. Estos ETFs. Sí, estos ETFs, perdón. Y luego Chinchilin estaba diciendo que estos certificados ultra shorts y demás tienen unas comisiones, pago por tener cortos, muy altas, que hacen que solo sea bueno para tenerlos un par de días. ¿Opiniones? Sí, totalmente. A ver, esto no es para tener una posición y decir, bueno, me voy a dormir y la miro dentro de 5 años. No. Eso es para coger un movimiento importante, pero tú la has alargado meses la posición. Corta. Así es, yo la he alargado meses, sí, porque y la sigo alargando porque veo que no cambia. Claro, aún hay... Es que ahora lo está mirando el bonazo, el bono a 10 años está al 3,7. A mí me parece que esto puede volver. Claro que está 3,7. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero tú mira el del 2016 a 0,25. Claro. Sí. Y ahora te has comido el del 0,26 a 0,25 durante 25 años. Ese bono es al que yo estoy en corto. Vale. O sea, que estás en corto de bonos pasados. O sea, claro. Del 2016. Claro, porque ha comprado el de 20 años. Entonces, esto es bonos que se han emitido hace X, pero que todavía están en el mercado. Claro. Ostras, esto es muy complejo, ¿eh? Esto tendrás que venir otro día, ¿eh? Esto hay que explicarlo mejor, ¿eh? Claro, porque la selección empieza en 30 minutos y claro, ahora me doy cuenta, es que hay... Y ahora empiezo a entenderlo ahora. No, pero claro, porque tú piensas, vale, me pongo en corto en el bono, y lo ves como me pongo en corto en Tesla. Pero no, hay Tesla del 21, Tesla del 22, Tesla del 23... Y que tienen distintos valores. Vamos a meternos en el TTT a ver qué es lo que tienen dentro de sus tripas. Venga. Me gusta. ¿Qué tenemos? ¿20 minutos antes de que empiece la selección? Sí, 20 minutos. Aprovechemos. Porque, bueno, no sé si... Yo me imagino que mucha gente no querrá, pero bueno, yo lo dejo aquí y ya que lo ven en diferido. Correcto, sí. A ver, vamos a ver. Perdonadme, que estoy intentando entrar ahora mismo. Por favor.
no sé por qué. No puedo estar compartiendo pantalla otra vez. Bueno, voy a mirar. A ver. ¿No te dejan compartir pantalla? Dice Tekken Fan. Siempre he pensado que los bonos y los dividendos son para octogenarios. Lo que no te esperabas es que hubiera un fondo inverso 3X Ultra Short. Que es donde viene, es donde viene la guasa, claro. Es que esto es lo que nos pasa a nosotros también como inversores, a todo tipo de inversores privados, que claro, como una entrada en un bono es tanto dinero, tanta parte tan importante en nuestra cartera, pues nunca los vemos y nos centramos solo en acciones. Pero es que yo me acuerdo que en el 2012 el bono español que sacaron al 10,22 cuando la prima de riesgo estaba al tope y luego bajaron los tipos a 0, dije, un golazo. ¿Tú sabes qué es eso? Yo me acuerdo que volvía de trabajar y le dije a mi mujer, vamos a vender tu coche. El suyo, no el tuyo, por eso. No, eso. Así es. ¿Puedes describirnos con todo lujo de detalles la cara que te puso en ese momento? Pues en aquel momento me puso una cara muy fea, porque aparte, en aquel momento mi coche costaba $700, era un Toyota Honda Accord de 1990, y ella había ahorrado y se había comprado un coche nuevo, que era su coche de los sueños, y entonces era... Claro, con el Honda Accord ni apalancándote te daba para hacer nada, ¿eh? Claro. Entonces yo no podía vender mi Accord, porque mi Accord me iban a dar $300 por pronto pago, sí. O sea, y decía, ¿con $300 qué hago? Dame algo para un bono. Sí, está bien. Me gusta esto, o sea, perdón. Va a haber otro programa como este. Esto está siendo muy interesante. Sí. Muy Hombre, interesante. es que esto da para... Hay que traerse a mano, ¿eh? Nos traemos a mano y hacemos ahí... No, porque aquí estamos hablando de dos cosas muy distintas. No estamos hablando primero de opciones, estamos hablando de productos financieros ultra requete apalancados, y luego estamos hablando del mercado de bonos americano, y ahora acabamos de mencionar el español. O sea, estos son tres temas que no solemos tocar, pero... ¿Sabes cuando en los dibujos animados se le hacen a los personajes el dibujito de un dólar en la cara, en los ojos? Sí. Es un poco la situación en la que me veo inmerso ahora mismo. Sí. Sí. No, yo también. Estoy intentando compartir, pero no sé por qué no estoy... ¿No te deja compartir? No. Pero, a ver, te voy a pasar por el chat te voy a pasar por el chat. Y pongo yo la pantalla. Venga. Eso es. Ay, otra vez lo puedo perder. Lo siento, es que no sé por qué. No sé qué ha hecho. Ciprés, ¿puedes compartir tú? A ver, espérate, hago yo. Compartir yo el que... Pero pásame el enlace. Ahora lo estoy pasando. Yo estoy en el Mac y se va a cambiar el tamaño de la imagen. Vaya. Luego recomendando Max por ahí a las espaldas, ¿eh? Ponte un Mac para navegarte la vida, ¿eh? Pero lo que fardas en las cafeterías cuando lo sacas. Eso sí. ¿Te hacen descuento en las cafeterías? No, te cobrarán más, porque ya tienes más porque saben que pueden. Claro. El descuento es para el que va con el Honda Accord, joder. Es el momento de robarte unos likes. Igualmente yo en 5 o 10 minutos me tengo que ir, ¿eh? Bueno, tú y todos, que hay un furbito que hay que ver, algo por el estilo. Pero entiendo que Mr. Timbits nos está enseñando algo. No me manda. Yo lo que quería entrar es en proshares.com y ver el ETF del TTT y ver qué bonos tiene dentro, cuáles son sus principales posiciones. ¿El TTT Ultra Pro Short? Eso es. Pues, estoy abriendo. Ultra Pro Short, ¿por qué? Porque es short solo para pros. Pro Shares. ¿Pero qué decir? ¿Por qué el short? A ver, yo porque todavía, Ciprés, yo creo que todavía nos quedan 2 subidas de tipos de interés. Vale. Porque todavía no hemos visto, sí es cierto que ha subido, ha bajado. ¿Esto es lo que quieres, Timbits? Y aquí te tienes que, perdón. Ahí está la composición, sí. En exposición, Raúl, sí. Tío, eres el puto amo, Raúl. Por favor, un aplauso. Un aplauso. Ya que estáis, unos likes o algo. Joder, tío.
De verdad. Ahora, Vamos allá. A ver, ¿qué nos cuentas, Timbits? si estamos viendo las rentabilidades de los bonos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, el primero está a un 2,75 hasta el 2051 y esto pesa un 4,27% del fondo. Si el, sí, ese, por ejemplo, el primero. Si ahora mismo el bono de 3 meses me está pagando más que un 2,75, ¿sí? ¿Qué precio tiene esto? 0. No, 0 no, joder, pero habrá bajado. Habrá bajado para ajustar Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y si suben otra vez, si el día 14 de diciembre, que vuelve a salir la Fed, vuelve a subir y me da igual un 0,75 que un 0,50 que un 0,25, pues vuelve a bajar. ¿Qué le va a pasar a esto? Vuelve a bajar seguro. Pues vale. Y si esto vuelve a bajar y estás 3 veces apalancado, ¿qué haces tú? Pues teóricamente ganar dinero, pero esta es mi pregunta. ¿Esto no tendría que estar ya descontado en el precio? Yo te digo que no. Joder, pues es que es demasiado fácil, tío. Porque quiero decir, salen, es que lo suelo ver mucho, lo de las estas de que salen las probabilidades de que suba la Fed 0,75 o 0,50 para la siguiente, para el mes este que entra, para diciembre. Pero eso es ganar o ganar más. Claro, pero y las votaciones, o sea, las votaciones, las shots parece que están de cara de 50 puntos básicos. Pero joder, quiero decir, si mínimo te van a subir 50 puntos básicos, eso tendría que estar descontado ya aquí. Porque es que en ningún escenario está el que suban 25 o 0. No. O sea, tendría que estar descontado ya en el yo creo precio que de aquí, esto, subidas, yo que sé, 3 meses más, por decir claro, algo. Aquí lo bueno de tener a alguien que lleva 6 meses con este activo en cartera es que has visto cómo se comporta, ¿no? Sí, Así es. Así es. Claro. Y entonces, yo te digo que esto va a subir antes de la Fed, empieza a subir, habla la Fed, sigue subiendo 2 días y luego entre fecha de Fed y Fed ya empiezan otra vez que vamos a bajar los tipos, que tal y cual, y entonces vuelve a caer. ¿Cuánto tenemos la próxima Fed? Y es así. El día 14 de diciembre es la próxima Fed y después es en enero, perdón, en enero 25. Vale. Oye, pues mira, si te fijas, además te voy a decir una cosa, por la fecha encaja muy bien con que la bolsa empiece a bajar. Ya sabéis que cuando suben bueno, claro, pero cuando... Claro, es que fíjate, el último mes lleva un 20%. ¿Cómo puede llevar un 20%? ¡Qué locura! A ver, o sea, yo no sé si lo quieres comentar lo que llevas de plusvalía en la posición, pero... Hombre, pues fíjate, no, bueno, ya Today lleva un 200, ¿sabes? Esto. O sea, pues... A ver, yo os puedo decir algo. Este año llevo una rentabilidad de doble dígito muy alto, pero mucho de ello es gracias a esto. Es una operación que ha salido muy, muy bien. Muy, muy bien. Y yo creo que Ciprés, que luego, cuando veamos, y aquí está la clave, cuándo ponerte a largo, que es lo que tú querías. Eso. Y la clave es cuando empecemos a ver que el mercado laboral se enfría, que empezamos a subir el desempleo ya sobre el 6, sobre el 7, y entonces ya ahí es el momento de hacer el switch. Y esto, Timbits, esto no lo descontará, o sea, no lo adelantarán, en plan, no empezará a subir esto o a bajar en función de si esto es un corto o un largo, antes de que pase, como la gente ya descontando que eso va a ocurrir. Es que, a ver, ahora mismo el mercado y tú te das cuenta también en las acciones, el mercado yo creo que hay dos, o sea, vamos a poner el sentimiento del mercado es que esto es una puta locura y que la Fed no puede reventar la economía. Sí. Y que vamos a volver otra vez a tipos cero. Y yo estoy en contra de eso. A ver, está claro, tienen que bajar seguro los tipos. Estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo. Aquí el punto es el no sé cuándo. Según yo, se van a cargar la economía totalmente. Y yo apuesto que se van a cargar la economía totalmente. Y hasta entonces van a seguir subiendo tipos como unos animales. Claro, pero es la forma más segura, ¿no? De solucionar el marrón que han creado. Subir los tipos hasta que todo pete. Claro. Entonces te carga la demanda, entonces, bueno, muy bien, la inflación ya se baja. Claro. Es lo que han hecho durante toda la historia. Y si tú escuchas, por favor, escuchar a Powell las últimas intervenciones. Es que te lo dice bien claro. Claro, sí, es que lo he leído. De hecho, esta conversación hay que tenerla también con Silvermoon, ¿eh? Y con Greco. Sí. Yo cada vez que veo a Powell digo, uff, más pasta para mi bolsillo. Ay, nosotros normalmente es al revés, ¿eh? Que sale en la rueda de prensa y decimos que se vaya ya, que se vaya ya. Claro, Que se vaya ya, que se vaya ya. corta. Que no hable. Claro, porque Timbits está corto del bono, el bonazo. Bueno, no, el bonazo es el de 10 años, pero Claro, no, prefiero los de 20 que los de 10. Sí, los de 20 y los de 30. Porque más largo mejor, ya lo has dicho, ¿sí? Contra más largo, peor. Claro, cuanto más largo, más se nota. Claro. ¿Y por qué no las hay de 50? Si subiera de 50, ahí voy. ¿Y cuál sería el TLT, ¿no? Para operar. El TLT, y lo hay también apalancado en largo. Sí, y lo hay apalancado por 3. Luego lo busco si queréis y os lo mando, os lo escribo por el Discord o lo que queráis. No hace falta porque haremos otro programa más detallado. Vale, esto hay que volver. Esto es el primer capítulo de una historia muy bonita. Okay. Hay trabajo bueno, por hacer. Creo que vamos a dejar que la gente se vaya a ver el furbito. Veo como no hace más que bajar el número de espectadores que tenemos. La gente ya está preparando las palomitas o las cervezas o las cortezas. ¿Qué hace la gente cuando ve fútbol? ¿Vosotros sabéis? Cerveza y patatas, quizá, o cerveza y un jamón. Vale. No. Casani diría que cerveza no. Casani diría que vaso de agua y jamón ibérico. Creo que, que me comente en el chat Casani si lo ve correcto. Vivir así es morir de amor. Creo que con esto nos podemos ir. Antes de irnos, Mr. Timbits, muchísimas gracias. A mí me has abierto los ojos a una parte del mercado que desde luego no tenía presente. Creo que muchos de los que escuchen este programa van a tener la misma sensación de decir, oye, esto es interesante, no sabemos cómo, no sabíamos cómo funcionaba, ahora lo tenemos presente en nuestro mapa mental. Muy, muy interesante. Cuando Raúl y Cipres están así calladitos porque están aprendiendo algo, son los mejores programas. Sí, tenemos que seguir con esto, ¿eh? Lo siento, Timbits, pero... No, todo lo contrario. Yo, a ver, si la comunidad aprende y la comunidad ve cosas, al final nos beneficiamos todos. Es la idea y es siempre el objetivo que hemos tenido en Momentum. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Os ha gustado, así que ¿qué estáis haciendo que no le estáis dando al like después de este pedazo de intervención por Mr. Timbits? Y si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros porque el domingo que viene traeremos más. Muchas gracias por escucharnos y os dejaremos ir a ver el furbito.